Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a este espacio denominado Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país, pero con una salvedad. Con la salvedad de que, lo hemos dicho la anterior semana, estamos tomándonos licencia de lo habitual en Diálogo en Panamericana. 2 fines de semana que hemos tenido la opción de convocar a representantes, a voceros, a gente encargada de distintas fuerzas políticas que están participando del proceso electoral. La anterior semana hemos invitado a 4 fuerzas políticas, de las cuales han asistido simplemente 3. Se ha escuchado la representación de don Johnny Fernández de Unidad Cívica Solidaridad y de la Alianza, la Fuerza del Pueblo, así se denomina su fuerza política. Para esta semana hemos convocado a representantes de la Alianza Libre, de APB Sumaté, del Frente de Unidad y también de Libertad y Progreso ADN. Pero van a participar simplemente 2 voceros, 2 representantes, porque hubo dificultades a la hora de contar con la presencia de los otros representantes, sobre todo de Libertad y Progreso, ADN. En el caso de la representación del Frente de Unidad, estuvo comprometido don Roberto Moscoso como uno de los jefes de campaña precisamente de don Samuel Doria Medina, pero al final se ha excusado. Hemos recibido noticias de que tiene problemas de salud y obviamente no está participando de este espacio de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Nosotros hemos cumplido con invitar a todas las fuerzas políticas en el marco de la pluralidad, en el marco del equilibrio que existe siempre en los espacios de Panamericana. Y por ello le vamos a dar la bienvenida en esta ocasión a 2 representantes, reiteramos, uno de la Alianza Libre y el otro de APB Sumaté. Por eso le damos la bienvenida inicialmente a don Mauricio Muñoz. Él es representante de APB Sumaté, jefe de campaña de esta fuerza política. También está junto a nosotros el jefe de campaña, el representante de la Alianza Libre, don Luis Vázquez Villamor. Junto a ellos estaremos desarrollando una hermenéutica distinta a la habitual acá en Diálogo en Panamericana. Hemos dividido el programa en 2 partes, al igual que la anterior semana. En la primera parte vamos a hacer referencia, en el primer punto, al tema de economía, propuestas de solución que existen en el ámbito económico. Y la segunda parte estaremos haciendo referencia a temas de gobernabilidad, desafíos en el legislativo y también el tema de la conflictividad social. En la segunda parte vamos a hacer referencia, en el primer punto, al proceso electoral en sí mismo. ¿Cómo están las campañas electorales? Han habido acusaciones, contraacusaciones que han matizado la dinámica electoral. Y finalmente vamos a hacer una reflexión como corresponde a estos 200 años de independencia que ha celebrado recientemente nuestro país. En ese contexto vamos a darle la palabra inicialmente a don Mauricio Muñoz para que pueda utilizar alrededor de 6 minutos y medio, 7 minutos, para hacer referencia al primer punto de la primera parte, que tiene que ver con economía, propuestas de solución y
análisis. Empezamos de esta manera, diálogo en Panamericana, no sin antes recordar a nuestros invitados especiales de este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Tiene la palabra don Mauricio Muñoz en el primer punto, economía, propuestas de solución. Bienvenido, adelante. Muy buenos días, Panamericana. Un verdadero placer estar acá. Un saludo muy cordial a Luis Vázquez Villamor, representante de Libre. Un gusto compartir pues este escenario, Luis. Lamento mucho la ausencia de Roberto Moscoso, con quien nos hubiera gustado pues entablar un diálogo y un debate franco y sincero de cara al pueblo boliviano en la proximidad de estas elecciones. Bueno, en el tema económico, nosotros consideramos, pueblo boliviano, que somos el único proyecto político, súmate a la cabeza de Manfred Reyes Villa, que tiene propuestas económicas para solucionar y frenar la crisis que vive el país. Nosotros de manera puntual le hemos ofrecido al pueblo boliviano inicialmente el ingreso de recursos frescos, sin ningún tipo de endeudamiento, de 10.000 millones de dólares, con lo que vamos a frenar la crisis de golpe, como se diría en seco. Como segunda propuesta tenemos la importación de hidrocarburos, es decir, que no haya más escasez de gasolina ni diésel, a 5 bolivianos el litro de gasolina y un poco menos inclusive, y el diésel de la misma manera. Ofrecemos obviamente la creación inmediata también, obviamente en el tiempo de gobierno, de 1 millón de empleos para todos los bolivianos. Pretendemos reactivar la economía, que los bancos devuelvan los dólares, que el dólar vuelva a circular a un precio que oscile entre los 7 y los 8 bolivianos. Frenaremos la inflación de manera inmediata y nuevamente volverán a ver los alimentos, es decir, la provisión de víveres a un precio accesible, y sobre todo garantizamos los bonos sociales y sobre todo la duplicación de la renta dignidad para todos nuestros abuelitos, ¿no? ¿Cómo pretendemos traer los 10.000 millones de dólares? Ya lo hemos explicado en diferentes programas. Nosotros pretendemos hacer una alianza público-privada, es decir, un modelo de negocio con cualquiera de las empresas del mundo que trabajan en el litio, que quieran venir acá, adelantarnos los 10.000 millones de dólares de manera inmediata para tener la liquidez necesaria para realizar todas esas operaciones económicas de frenar la crisis, que vuelvan los dólares, estabilizar la economía y demás. Y en el modelo de negocio ellos aparte invierten, traen su know-how, traen la tecnología, nosotros proveemos la materia prima, el recurso natural, es decir, la salmuera, para que ésta se pueda convertir en carbonato de litio. Somos socios estratégicos, el Estado 50% más 1, ellos saben administrar el negocio, tienen la cadena de distribución, tienen el know-how, tienen la fórmula, es decir, tienen todo lo necesario para poder realizar este negocio y explotarlo, ¿no? Consideramos que es la última etapa que se va a poder explotar el litio y pretendemos hacerlo de esta manera. Hemos ido al mundo. Manfred es un hombre que para poder ofrecer ha viajado al mundo y ha dicho, hey, ¿a quién le interesa? Tenemos un modelo de negocio muy similar a los modelos de negocio exitosos que hemos hecho en Cochabamba. La gasolina, Manfred ha ido al mundo, ha buscado, si ustedes quieren, del productor al consumidor. Obviamente hemos llegado a refinerías, se ha hecho todo el cálculo. Tengo aquí el respaldo por si acaso, con documentación, con cartas de intenciones serias de 2 empresas que quieren hacer este modelo de negocio de litio, obviamente siempre y cuando seamos gobierno, por un lado, y 2, también tenemos de las refinerías, de donde nos dicen podemos proveer el diésel de esta manera, a tal costo, puesto en Sica, es decir, hay todo el respaldo necesario, y nosotros consideramos que somos los únicos que tenemos un plan de gobierno serio, a diferencia de nuestros 2 principales contrincantes, uno que es el partido de Samuel Doria Medina, que él agarra y dice, ¿cómo va a solucionar la crisis, no? Y él responde, voy a utilizar los créditos que no han sido aprobados en el Parlamento, los aprobaré, y no dice nada más. Tuto Quiroga agarra y dice, voy a ir y me voy a arrodillar al Fondo Monetario Internacional, me voy a prestar dinero del Banco Mundial, entro al Fondo Monetario, etcétera, 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 que a nosotros nos parece que eso es volver al pasado, volver al entreguismo, a los organismos internacionales, y además que nosotros sabemos que eso no es de manera inmediata, como cualquier préstamo bancario.
cualquier ciudadano boliviano va a un banco, el banco le pide requisitos, garantías, papeles, documentos de la esposa, de la mamá, de los hijos, del tío, de la tía. Como saben cómo funciona en el país, afuera es peor, ¿no? Y Bolivia en este momento está en crisis, está en iliquidez, las reservas internacionales están bajas, o sea, tenemos déficit comercial, déficit fiscal, o sea, grave, ¿no? Y ahí el Fondo Monetario, ¿qué va a pasar? Yo digo, ¿no? Le va a decir a Tuto, muy bien, caballerito, hay que hacer ciertos ajustes financieros para que podamos prestarte la platita, y eso obviamente nos parece que va a hacer llorar al pueblo boliviano, lo va a hacer desangrar, lo va a hacer pues poner en una crisis terrible, ¿no? Porque hemos averiguado nosotros, hemos estado en conferencias con directivos del Banco Mundial, del BID, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, y ellos dicen, ¿no? Para que le podamos prestar inclusive hasta $2.000 millones, ni siquiera más, porque es duro, dice, tienen que hacer una devaluación de manera inmediata, tienen que reducir el personal del Estado, es decir, la masa salarial, hay que despedir masivamente, o sea, prepárense, actuales empleados y funcionarios públicos, si Tuto Quiroga es presidente, masacre blanca, así, ¿se acuerdan? Relocalización, Tuto Quiroga va a barrer con todos los funcionarios públicos y los va a dejar sin trabajo, sus familias sin que alimentarlas, va a tener que incrementar el IVA, entre las medidas que tiene que aplicar para que el Fondo Monetario le dé plata, ¿no? Va a tener que suspender la renta de dignidad, va a haber un corralito financiero para todos los ahorristas, o sea, va a ser grave, ¿no? El déficit fiscal, ustedes saben cómo es, hay que ajustar, hay que hacer ajuste en todo sentido, el crecimiento del PIB se va a reducir, o sea, es grave lo que puede suceder si es que Tuto Quiroga obviamente aplica lo que él ha ofrecido, que se va a prestar recursos del Fondo Monetario y demás. En cambio nosotros, el partido Súmate a la cabeza de Manfred, no nos vamos a endeudar, no nos vamos a prestar, hemos sido creativos, vamos a hacer un modelo de negocio, van a echar plata fresquita, nos la van a adelantar, vamos a empezar a industrializar el litio, a desarrollar, cumpliendo la normativa vigente, cumpliendo la consulta previa al pueblo, todos los requisitos, pero para eso hay que estar sentados en el gobierno, pero sí les decimos el camino que vamos a seguir. Eso sería en el punto económico panamericano. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Mauricio Muñoz. Vamos a darle la palabra ahora a don Luis Vázquez Villamor para que haga referencia también en este primer punto, en la primera parte, el tema de la economía, las propuestas de solución. Adelante, bienvenido después de mucho tiempo también. Después de mucho tiempo, gracias por la invitación. Primero un saludo muy cordial para ti y agradecerte por participar en este programa, que es un programa cumbre para no solamente el análisis político, sino para todos los elementos que tienen que ver con la interacción del país. Un saludo muy cordial a Mauricio, que está con nosotros, una persona con la que mantenemos una relación muy cordial, muy amable, y que creo que hay que mantenerla, porque la política, en percepción de alguna gente, es confrontación, es destrucción, destruir al otro, no explicar lo suyo. Y creo que nosotros intentamos hacer una pedagogía del respeto, la política del respeto, la política de la ética, la política del cumplimiento de la palabra empeñada, y en ese sentido yo mantengo esa visión, porque creo que una de las crisis adicionales a las muchas que se analizan del sistema político en Bolivia es la crisis de valores dentro de la política. Entonces, empezar diciendo eso. En segundo lugar, Mauricio ha hecho una exposición del programa de Tuto que nunca lo había escuchado en mi vida. No, es la primera vez que escucho una exposición del programa económico en la forma que lo ha hecho. Y obviamente, claro, no ha tenido tiempo de revisar nuestra propuesta y por lo tanto se ha concentrado en varias cosas. A ver, ¿de qué forma enfrentamos el tema? Yo creo que la forma de entender la crisis económica en Bolivia parte del hecho de que esta crisis no está en la mesa, no está en el debate, está en la casa, está allá donde la gente vive, en los bolsillos de los trabajadores, en la canasta de la señora que cuando va al mercado el dinero no le alcanza para cubrir sus alimentos básicos de la semana, en los niños que tienen que ir a un colegio, tienen que comprarle útiles, ropa, vestidos, y esa forma de describir la crisis económica no es una forma visual ni auditiva, es una forma vivencial. La gente entiende la crisis como un momento de angustia y desesperación. Si tienes un hijo enfermo,
hoy día por estos problemas de importación y exportación que tenemos, la gente no puede asistir a un médico o no puede comprar medicamentos. Y si tu hijo está enfermo, no puedes comprar medicinas porque son muy caras o porque no hay directamente. Entonces ahí entiendes la crisis en otra perspectiva, de otra forma. Y es a ese sentido de la crisis al que yo me quiero referir inicialmente. Quiero hablar con la gente que todos los días sufre esta crisis, con los transportistas que hacen filas durante días, horas, para cargar diésel o para cargar gasolina. Quiero hablar con los maestros que no están pagados o que tienen un sueldo que ya no les alcanza para llegar a la semana segunda. Quiero hablar de los trabajadores, de todos aquellos que hoy día sufren este elemento. Y les digo que esta crisis solo tiene una forma inicial de resolverse. Y eso es ir, votar, cambiar este gobierno, erradicar para siempre el MAS de la vida política boliviana y a partir de eso tratar de construir una senda de esperanza para todos los bolivianos. Como todos los procesos de crisis que vivimos, obviamente los objetivos pueden ser similares en muchos de los casos, y Mauricio aquí ha expresado algunos de los objetivos que ellos tienen de política económica, que en alguna parte coinciden con nosotros, pero nosotros entendemos que la urgencia principal de un nuevo gobierno es primero el acceso a los dólares. Y el acceso a los dólares sirve para pagar la importación de combustibles, el alquiler y mantenimiento de la seguridad aeronáutica, liberar transacciones para empresas y personas, el devolver los depósitos de las personas en dólares. Muchos miles de bolivianos que han depositado confiando en el sistema financiero y más de 2.000 millones de dólares hoy día están retenidos por el sistema bancario y no son devueltos a los ahorristas. La necesidad de normalizar el sistema financiero, de liberar la economía, son objetivos iniciales, emergentes, que necesitan un colchón financiero, y para eso nosotros planteamos un salvataje de balanza de pagos consistente en 12.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se consiguen los 12.000 millones de dólares? Por un lado, queda claro que hay una institución que Bolivia la ha creado. Bolivia es parte de su creación, que es el Fondo Monetario Internacional. Y esta institución se crea cabalmente para salvar a los países que están en crisis de déficit fiscal. Por lo tanto, esa es la situación. El fondo se ha creado para ese tema. Y los países que somos miembros de este club que ha creado el FMI, tenemos la posibilidad de acudir al fondo para pedirle en estas circunstancias que nos dé un plan de salvataje que permita llevar adelante. Evidentemente, ¿cómo te presta el FMI? No te presta lo que tú le pides. Te va a dar un monto relativo a la cuota de capital que ha tenido Bolivia en la creación del fondo, lo que significa que te puede dar entre 1.900 millones y 3.800 millones de dólares como fondo. Y esto permitirá 6 veces o 12 veces la cuota que Bolivia ha dado para formar parte de esto. Pero el acuerdo con el fondo es importante no solamente porque vayas a recibir un monto de dólares, sino que es una suerte de salvoconducto que te permite ir al Banco Mundial, ir al BID, ir a la CAF, ir a todos los organismos multilaterales a los que puede acudir el país, con el objeto de que con este visto bueno tú puedas acceder a créditos en todo el sistema. Por lo tanto, quede claro que cuando hablamos de un plan de salvataje de 12.000 millones, no decimos ni hablamos nunca de que vamos a pedir los 12.000 al fondo. Es simplemente hacer un plan, un acuerdo con el fondo para que el fondo nos dé un préstamo de emergencia y a partir de eso se permita llevar adelante acuerdos con otras instituciones. Esos 12.000 millones de dólares son absolutamente impostergables para cortar en seco toda la crisis de combustibles que tenemos en el país, el dinero que necesitamos para importaciones de alimentos, de medicamentos, de cosas que necesitamos traerla al país, porque eso no te espera ni un día. Y nosotros cuando planteamos esto lo planteamos con la claridad del que sabe lo que tiene que hacer. Y este es el caso de Tuto Quiroga. Tuto ha enfrentado 2 crisis grandes. La primera crisis el año 2000 al 2001, donde ha dado una demostración del manejo de la crisis política, y hoy día es cabalmente este nuevo momento en el cual él tiene la capacidad para plantear un programa que sí sirve para resolver esta crisis.
Muy bien, muchas gracias, don Luis Vázquez Villamor. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, seguramente algunos apuntes que van a surgir. Empezamos nuevamente con don Mauricio Muñoz para dar algunos comentarios, puntos de vista sobre lo que ya se ha mencionado. Adelante, por favor. Bueno, nosotros ratificamos nuestra posición, ¿no? Consideramos que el único plan que tiene Jorge Quiroga es entregar Bolivia al Fondo Monetario Internacional. Y eso significa entregar la política económica nacional a la voluntad de un organismo internacional extranjero. El Fondo Monetario aprueba préstamos que los va entregando de manera parcial. Lo ha dicho muy claramente Luis, en función también al aporte, a la capacidad de pago, al nivel de endeudamiento. Hay varias variables que se van midiendo, pero para darte estos préstamos, ellos te dicen qué debes hacer, ellos te controlan que cumplas y solo así te van desembolsando la plata, ¿no? Normalmente las condiciones del Fondo Monetario son que elimines todos los subsidios, que privatices, que eleves impuestos, que achiques el Estado, que el país se entregue totalmente al libre mercado, sin pensar en la justicia social que debe haber para esa gente humilde, justamente esa gente de la que hablaba Luis, esa gente que tiene que pensar en el día a día, en llevar la comida a sus casas, en mandar a los hijos al colegio, darles una pequeña lonchera con algo de alimentos para el recreo, proveerles de materiales, dotarles de zapatos, de ropa y demás. O sea, todo eso se acaba porque mucha gente se va a quedar sin trabajo, es lo que nosotros tememos. En cambio, nuestra política económica no va en el entendido de hacer masacres blancas, de dejar a la gente, por ejemplo, con las empresas descentralizadas, Luis, aquellas que no sean rentables, les vamos a hacer una reingeniería, vamos a pedir que vengan en ese modelo que tenemos de APP, o sea, de tanto Estado como mercado, venga un privado, le inyecte recursos económicos, salvataje a la empresa. En cambio, las empresas que son rentables, hay que seguirlas manteniendo, más bien hay que fomentarlas, hay que seguir manteniendo el empleo, el salario digno y sobre todo el valor adquisitivo digno. Esa es nuestra posición, ¿no? Ahora, para nosotros ese tema del Fondo Monetario, Luis, es vender la patria. Es vender nuestra patria, nuestra dignidad, regalar nuestra soberanía, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que definir políticas económicas desde afuera, desde un banco extranjero, desde directores o economistas que puedan decir grandes, que vienen a definir sobre la realidad del país. Ellos son fríos en números. Lo único que te van a decir, ajuste el cinturón, reduzca gastos, despida a gente. O sea, ese es el único miedo y nosotros lo ratificamos con vehemencia. Consideramos que el pueblo boliviano merece un mejor destino. Debemos ajustar la crisis, estamos de acuerdo, debemos frenarla. Debemos traer dólares, sabemos cómo hacerlo, debemos dejar de subvencionar la gasolina, que ya está cerca de $3,000 millones, gasolina y diésel, las colas interminables, sabemos cómo hacerlo, tenemos el modelo de negocio, tenemos la forma de importar, tenemos las pruebas. José Luis, yo quiero tal vez mostrarte aquí a ti, como director de este programa, aquí está la carta de intenciones para el litio de 2 empresas firmadas en chino, traducidas al español, tenemos de las refinerías, Lucho Vázquez, yo te muestro, mira aquí, y además tenemos la forma de cómo se trae la gasolina, cómo nos la dejarían en Sicasica puesta allá, es decir, están acá las pruebas de que nosotros no vamos a vender la dignidad del Estado, no vamos a vender nuestra patria, no vamos a someter a sufrimiento a nuestro pueblo, es decir, no vamos a hacer que se ajusten los pantalones. Nuestra filosofía es, hay que generar más ingresos, no reducir los gastos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Mauricio Muñoz. ¿Qué dice don Luis Vázquez Villamor, a sus apuntes, sus comentarios a propósito de este primer punto, el tema de la economía? Bueno, vuelvo a reiterar lo que he dicho en un principio. Me parece que Mauricio, más que exponer su programa, está comentando el nuestro. A mí me gustaría que él también comente el suyo para tener una visión conjunta, pero bueno. A ver, hablemos del tema. Yo creo que hay una visión demoníaca masista con respecto al Fondo Monetario que Manfred y su partido lo recuperan de manera totalmente coherente. Es una visión del populismo frente a la economía internacional. Es así como el populismo enfrenta este tipo de temas y considera las cosas. Primero, el Fondo Monetario no es pues un banco, no es una institución, es una institución de los estados que ha sido creada cabalmente para este tipo de situaciones. Y cuando uno va, no va a decirle,
Primero, eso de hablar de arrodillarse y esas cosas son expresiones muy peyorativas y muy irresponsables, que yo no las diría, por lo menos. Es decir, uno va a negociar con un programa coherente. Lo que tiene que tener es un programa coherente. Y el problema principal de Bolivia es bajar el déficit fiscal. Hoy día el déficit fiscal está entre el 9.2 y 10%, lo cual significa que tiene un déficit de 5.000 millones de dólares todos los años. Y eso significa que cuando tienes que pagar ese o tienes que cerrar esa brecha, estás frente a un problema de dejar de pagar gasolina, y es el problema recurrente. Y si no queremos darnos cuenta de que es un problema que o lo resuelves ahora o te va a comer después, no estás resolviendo el tema. Por lo tanto, hay que tomar decisiones firmes y duras, y para eso se necesita no una visión ni un discurso populista como el que hemos escuchado, sino se necesita un plan concreto, claro, liberal, que pueda presentar a la gente las cosas que deben hacer. Por ejemplo, ¿hay que reducir instituciones públicas? Claro que sí. O sea, el personal del Estado ha ido aumentando, triplicándose en cuestión de años. Hoy día tenemos 300% más de empleados que los que teníamos antes. Y hay instituciones absolutamente anodinas que no tienen ningún sentido. Obviamente eso quiere decir no tocar los sectores más vulnerables como educación, como salud, como policía, Fuerzas Armadas, que tienen un personal determinado y que es la mayoría. Pero hay sectores que no se los puede seguir manteniendo, pues están generando déficit más déficit más déficit. Hay que hacer algo con respecto a eso. Desde luego que hay que ir a la creación de empleos, y la creación de empleos para nosotros es un objetivo fundamental. De hecho, podría citar el caso de JP, que en su juventud y en su visión, a través de un sistema digital, ha generado más de 50.000 empleos indirectos y 5.000 empleos directos. Esta es una forma de responder claramente. No sé cuántos han generado los otros candidatos, incluyendo el propio Samuel, cuántos empleos en realidad ha generado. Pero Juan Pablo sí ha generado 50.000 en una sola empresa, 5.000 directos y 50.000 indirectos que viven de esa actividad. Es una demostración clara de que el problema hay que asumirlo con experiencia, con conocimiento, y llevando adelante acciones que son de necesidad y que al final no pueden enfrentarnos al pueblo boliviano. No es reduciendo o menguando la capacidad del pueblo boliviano como se resuelve la crisis, es con el pueblo y resolver. Pero estamos en un momento de crisis en el que o haces y tomas un cambio radical de las cosas, o el problema va a quedar totalmente sin solución. Entonces hay que tener un plan claro. Nosotros tenemos un plan claro, sabemos lo que tenemos que hacer. No vamos a entrar en un debate innecesario de este tema, porque yo veo que es mucho desconocimiento el que hay sobre este tipo de instituciones, pero vuelvo a reiterar, para nosotros el problema esencial número uno es enfrentar y salvar la economía, que empieza por un tema financiero, y una vez que resuelvas el tema financiero, tienes que avanzar para volver a otro tipo de medidas que tienen que ir a estabilizar la economía y llegar al elemento de la producción. O sea, son etapas que tenemos que vamos a ir cumpliéndolas paso a paso hasta llegar a generar más empleo y mejor bienestar para todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias. Le damos también a don Luis Vázquez Villamor por hacer referencia a este primer punto del programa que tiene que ver con la economía. Nos vamos al segundo punto en esta primera parte del programa, y se vincula este punto con la gobernabilidad. Es de conocimiento público que el tema económico está generando muchos vacíos, mucha preocupación en la gente, y muchos afirman también que esto va a repercutir en la gobernabilidad, tanto a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional como también en las calles. Es posible, ya lo han anunciado incluso algunos dirigentes de organizaciones sociales que representan o que apoyan al expresidente Evo Morales, incluso poniendo límite, ¿no es cierto?, a la estabilidad de un gobierno. Dicen, se va a caer el primer rato, no van a aguantar. Entonces eso se decía así. ¿Cómo se va a manejar el tema de la gobernabilidad? Muchos dicen, hay dos escenarios, el legislativo y también dicen en las calles. ¿Cómo se va a manejar el tema de la conflictividad social? Este es el punto. Empezamos con usted, don Mauricio Muñoz, en este punto. Bueno, nosotros hemos sido muy claros, ¿no?,
y lo resumimos en algo, parece sencillo, ¿no? Yo respeto la posición de Luis, de tratar de hablar de discursos populistas, demagógicos, pero nunca hay que olvidarnos del pueblo donde vivimos, ¿no? El país donde vivimos. Es un país donde nosotros, por lo menos en campaña, José Luis, hemos podido ver, no pobreza, ¿sabes qué? Miseria. Hemos ido a lugares, a provincias, a municipios alejados, en Pando, en Beni, en Potosí, en Oruro, y dicen que no es pobreza, es miseria, es increíble. Son lugares olvidados por el Estado. Entonces tú no puedes aplicar un mercado libre o un mercado de esos atroces, ¿me entiendes? El libre mercado que regule todo, cuando debe haber un Estado que se preocupe justamente de llevar progreso, desarrollo, estabilidad, agua potable, servicios básicos, energía eléctrica, educación, escuelas y demás. Entonces, ¿cómo lo hace? Solo lo hace con un Estado, o sea, que esté al medio, o sea, mixto, con mercado y con Estado. Los recursos naturales del pueblo, de la gente, de las mayorías nacionales, el petróleo, el gas, el litio, aprovechar, industrializarlo, generar riqueza, justamente para lo que tú dices, Luis, pagar sueldos a nuestros maestros, pagar sueldos a nuestros médicos, construir hospitales, construir escuelas, construir vinculación caminera, carretera. ¿Sabías, Luis, que hay lugares en Beni y en Pando que todavía tienes que cruzar en pontones así, ríos hasta pequeños, no han podido construir un puente para unir una comunidad con otra? Llegas a esos lugares, no hay energía eléctrica, no hay agua potable, no hay escuelas, no hay educación, un calor infernal, ¿me entiendes? No sabes cómo vive. Entonces eso no nos vuelve populistas, nos vuelve, o sea, solidarios, amantes de nuestra patria y de la realidad en la que vivimos. ¿Por qué hago este referente también? Porque a toda esa gente la han engañado. El masismo del que tú hablas, ese evismo recalcitrante, o el masismo con cualquiera de sus rostros, ha engañado al pueblo, ha engañado a las mayorías, a la gente, haciéndole creer un proceso de cambio y mintiéndoles, enriqueciéndose solo unos cuantos, aquellos que estaban en el poder, y no llevando el progreso y desarrollo 20 años después de un proceso de cambio. Encontrar este tipo de comunidad, yo sé que ellos me están escuchando y saben lo que hemos hablado allá cuando hemos estado con ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que poner en gobernabilidad? Orden, José Luis. Orden. Y nosotros hemos dicho, ¿qué significa orden? Orden significa hacer respetar tus derechos, nuestros derechos, del vecino y del mío. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos del vecino. Yo no puedo abusar, yo no puedo bloquear ciudades, yo no puedo bloquear una calle en mi ciudad porque me da la gana. Eso pasa hoy en día en Bolivia. Cualquiera se le ocurre, saca 2 hilos a la calle, bloquea y se acabó. Cuando nos han cercado hace poco las ciudades, vemos hoy en día a un Evo Morales, a un masismo extremo radical que amenaza con boicotear las elecciones, con quemar ánforas, con votar nulo, con hacer, cuando el mismo Evo Morales, como yo se lo digo a él, aquellos que hablan de voto nulo son delincuentes confesos. En el caso de Evo, pedófilo, un tipo que ha abusado de las niñas, ha abusado del poder, y todo el mundo sabe. Por eso Manfred dice, de entrada, al día siguiente que sea presidente, voy a hacer cumplir la justicia. La orden de aprehensión que hay contra Evo Morales, no es que él lo va a ir a aprender, va a hacer cumplir la justicia, le va a dar toda la fuerza a la Policía Nacional, a la Fiscalía y, de ser necesario, al Ejército, para poner orden. Al día siguiente que seamos gobierno, la gente puede protestar, pero sin perjudicar al vecino, sin perjudicar ciudades enteras, sin prohibir el ingreso de alimentos. Hemos perdido todo, hasta la famosa conexión internacional que tenía que pasar por nuestro país para unir el Pacífico con el Atlántico, la famosa carretera y vinculación internacional que debíamos haber tenido. Han preferido darse toda una vuelta, entrarse por Paraguay. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay garantías. Cualquier rato se bloquea una carretera principal, se bloquea otra situación y listo, la carga internacional no va a poder llegar a destino, no va a poder pasar. Imagínense, ningún país internacional, ningún protocolo externo internacional va a poder firmar con Bolivia nada, porque no hay esas garantías. Entonces nosotros vamos a poner orden ahí, vamos a poner orden en la justicia.
estamos viendo cómo se la manosea desde el Poder Ejecutivo, no hay independencia, o sea, vamos a reforzar a nuestra Policía Nacional, los vamos a dotar de instrumentos, van los policías, los matan en la calle, los matan como en Yayagua, les quitan sus tripas, les hacen explotar dinamitas, o sea, esto ha llegado al desgobierno absoluto, y para nosotros lo primero es poner orden simplemente cumpliendo la Constitución, cumpliendo las leyes en vigencia y cumpliendo los tratados internacionales y acuerdos que se tienen, ¿no? Esto en el tema ese, o sea, al día siguiente que Manfred sea presidente vamos a poner orden en el país y vamos a empezar a institucionalizar el Estado. Aquí no puede ser que se siga campeando al amiguito, al compañero, como en el gobierno de Evo, ¿no? A uno que leía coca para dictar sentencia era magistrado, o una empleada doméstica, con mucho respeto para ellas, era la ministra de Justicia. Acá tienen que venir letrados, hombres y mujeres preparados, que en toda su vida se han capacitado justamente para impartir justicia, con carreras consolidadas, con respeto universitario, docente, para dar ejemplos de ese tipo, ¿no? Y obviamente una vez puesto el orden viene nuevamente la economía y viene todo lo demás. Esa es nuestra posición. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Mauricio Muñoz para dar cuenta de este punto, haciendo referencia al tema de la gobernabilidad. ¿Qué dice la Alianza Libre, también don Luis Vázquez Villamor, a propósito de este aspecto? ¿Cómo manejar la gobernabilidad? ¿Dónde está la gobernabilidad? ¿En el legislativo, en las calles, en ambos lugares? ¿O qué otro elemento más se debe considerar? Adelante. A ver, hay un elemento político que yo quisiera empezar a puntualizarlo ahora para luego explicar el por qué planteo y llego a la conclusión que tengo. Primero, que el fenómeno más importante que se va a dar en la elección del próximo domingo, no de este, es el siguiente domingo, es el hecho de que el MAS va a desaparecer del mapa político de Bolivia. Es decir, el MAS desaparece del mapa político, su probable bancada se reducirá en el mejor de los casos a un senador y unos 4 o 5 diputados, con lo que el MAS se transforma en una fuerza totalmente marginal del sistema político y del Parlamento boliviano. Probablemente este Parlamento esté conformado por fuerzas políticas de derecha y de centro que permitan tener una gobernabilidad fuerte dentro del propio legislativo. Pero aquí va una discreción que quisiera plantearla. O sea, ¿por qué el MAS, que ha sido probablemente el partido más fuerte de la última parte del último siglo de Bolivia, hoy día llega al final de su mandato? ¿Por qué el MAS se acaba? ¿Por qué se termina? Claramente por la incoherencia y la contradicción que hoy día veo en tus palabras, querido Mauricio, de querer hacer cosas distintas. Es decir, quiero hacer una cosa pero quiero hacer la otra. Es decir, no voy a despedir gente, no voy a tomar medidas, no voy a ir al fondo. ¿Y cómo voy a resolver el problema? Y es frente a esto que nosotros queremos darle certeza a la gente. Cabalmente esa visión que tú has expresado hoy día, lamentablemente para mí, porque yo creo que más, el Manfred representa una visión de un liderato alternativo en Bolivia. Sin embargo, esa visión que tú expresas lo lleva a Manfred a hacer una continuidad del gobierno del MAS. Es decir, van a seguir haciendo lo mismo que el MAS. ¿Y dónde ha quedado el MAS llevando eso? En lo que hemos quedado. ¿Y dónde ha quedado Bolivia? En la miseria que tú estás contando. Cuando ves, eso no es casual. Bolivia ha tenido, a partir del año 2006 para adelante, probablemente los recursos económicos más grandes de toda su historia. Estamos hablando de más de 120.000 millones de dólares que el MAS ha dilapidado en nuestro país, que ha regalado, que ha creado empresas, que ha creado cosas, ha triplicado al personal del Estado, ha destruido las organizaciones y las instituciones. En fin, esa misma actitud que tú expresas ahora es lo que lo ha llevado al país a la crisis. Por lo tanto, si seguimos haciendo más de lo que ha hecho el MAS, van a terminar como el MAS está terminando, y es una amenaza que afectaría seriamente a ustedes como partido político y como liderato. Nuestro mensaje es distinto. Nosotros vamos a la claridad. Primero, la gobernabilidad para nosotros radica en la gente, en las personas. Vamos a construir nuestra gobernabilidad en la gente que nos apoya, en la gente de las calles. Vamos a tener la legitimidad que ese apoyo nos da para llevar adelante un plan de cambios que ofrezca soluciones concretas. La primera forma de gobernabilidad, como nosotros lo entendemos, radica en el apoyo de la gente al nuevo gobierno. Y hoy día te quiero decir una cuestión que creo que es muy importante remarcarla, que
por ejemplo, el fantasma del MAS para ser en una segunda vuelta prácticamente no existe. Hoy en día Andrónico no figura ni siquiera en los planes previos para llegar a una segunda vuelta en nuestro país, lo que significa que son dos fuerzas liberales de derecha que van a disputar ese escenario en el país, lo cual representa que incluso la naturaleza de integración de la gente a través del voto va a cambiar, porque hasta ahora la campaña, sobre todo de Samuel y de Unidad Nacional, ha sido el voto del susto, el voto del miedo. Es decir, vota por mí, que estoy primero en encuestas, para que de esa manera no vuelva el MAS. El MAS no va a volver a una segunda vuelta. El MAS no tiene posibilidad de entrar en eso. Y por lo tanto la gente ahora sí puede votar con libertad. La gente puede votar con claridad, puede votar por el que quiera, no presionado, no asustado de que no va a haber eso. Y eso va a cambiar el contexto. Yo por eso le decía a Samuel, él cree que pagar encuestas y ganar encuestas, no, lo que hay que ganar es elecciones. Y él no está ganando la elección, claramente. Y cuando lleguemos a este momento, en días más, vamos a poder ver el resultado de lo que digo. Pero vuelvo a señalar, la gobernabilidad se construye con la gente. La gobernabilidad se construye en las calles, la gobernabilidad se va a construir en un momento de unidad, al que lo vamos a convocar a Manfred en su momento, para poder hacer un gobierno de integración y de unidad nacional que le dé seguridad a la gente de lo que se está haciendo. Pero no una unidad basada en un coteo, una distribución, no, una unidad programática e ideológica. Es decir, compartamos una visión como país, que es salvar el país, salvar la economía nacional. Y si queremos hacer eso, tengamos un programa que nos permita cumplir eso. Y estamos abiertos a escuchar y a debatir todo lo que sea necesario con Manfred, con Samuel, con los que nos acompañen en el futuro gobierno, para que ese futuro gobierno pueda demostrar la calidad y que la unidad no se puede basar en principios que son distintos al coteo partidario, a la repartija de pegas, a todo eso, sino que se quiere hacer un proceso de unidad ideológico, programático para salvar Bolivia. Creo que ese es el elemento más importante y eso los vamos a convocar claramente para construir esta unidad. La gobernabilidad va a nacer de la unidad, de la legitimación de la gente y de un nuevo sistema político que está empezando a partir del día de hoy. Es un nuevo sistema el que vamos a vivir. Esta noche que está terminando y no termina de amanecer, es una noche oscura que hemos vivido con el MAS. Ese sistema que se está muriendo, pero todavía no termina de morirse, le falta un poco. Y el nuevo sistema que están haciendo, en el cual podemos ser actores todos nosotros, es un nuevo sistema que está por nacer, pero todavía no ha nacido. Faltan elementos que nos van a aproximar a eso. Es un momento de transición histórica para el país y en ese sentido hay que tener calma. La votación de esta elección general va a ser el certificado de nacimiento de un nuevo sistema, de un nuevo país sin el MAS, sin nada, y un nuevo país que va a mirar adelante con certeza, con esperanza, porque los problemas se van a resolver. La elección significa solución de los problemas. La gente va a ir a votar para resolver sus problemas, para vivir mejor, para trabajar, para tener dinero, para tener dólares. Muy bien, muchas gracias le damos a don Luis Vázquez Villamor para dando cuenta de este segundo punto. Vamos a realizar nuevamente una ronda a propósito de este segundo punto, quizá incorporando nuevos elementos. El hecho, por ejemplo, de que desde el entorno del expresidente Evo Morales se habla de una campaña por el voto nulo que pretende generar un buen porcentaje de este voto y a partir de ese dato, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de generar niveles de conflictividad o la posibilidad de afectar al futuro gobierno. Este es un elemento importante. Pero además se debe hacer consideraciones acerca de la posibilidad de construir gobernabilidad en el legislativo. Es de conocimiento público que se requieren 2/3 para viabilizar varias tareas, ¿no es cierto?, en el legislativo, y lo que se requiere es de alguna forma generar esa gobernabilidad. ¿Se lo puede hacer? ¿Se lo podrá hacer? ¿En qué momento se lo puede hacer? Empezamos nuevamente con don Mauricio Muñoz. Adelante. Así es, José Luis. Yo me siento muy contento en este debate porque estamos siendo honestos y claros con el pueblo boliviano sobre la visión de Estado que planteamos cada uno. Yo creo, pueblo boliviano, que antes de que entre el masismo,
justamente imperó la extrema derecha. Aquellos que vendieron nuestros recursos naturales, que privatizaron nuestras empresas, aquellos que, yo siempre me acuerdo del famoso el ideario boliviano, ¿no? Y del 1 más 1 igual 2, y que al final terminó con la destrucción de todo nuestro aparato generador y productor de riqueza en nuestro país. En contraposición entra esta extrema izquierda que nacionaliza todo, no invierte en los recursos naturales, es decir, no hace más prospección de pozos petroleros, gasíferos, el litio se va perdiendo la oportunidad y demás, y obviamente extremos, ¿no? Y esos extremos son los que escucho ahora en Luis Vázquez, cuando él dice vamos a ordenar el país, vamos a volver al Fondo Monetario, vamos a volver a los préstamos del extranjero, es decir, vamos a volver a esa extrema derecha, a ese sometimiento y entreguismo de la patria que Bolivia ya no quiere. Bolivia vivió los dos extremos, el socialismo, con el cual, por ejemplo, este mismo presidente, Luis Arce Catacora, ha empezado a generar los modos de producción, Luis, un poco más para controlar mañana, como en Venezuela y Cuba, ellos produzcan la leche para darnos leche, azúcar para darnos azúcar, harina para darnos, es decir, todo, hasta papas fritas, ¿me? Pero nosotros creemos que no es así. Y hay países que tienen esos modelos mixtos que nosotros planteamos. Nosotros jamás vamos a seguir la línea del MAS, pero jamás vamos a ir en contra del humilde, del pobre y de las mayorías nacionales. Nosotros buscamos ese equilibrio. En Chile, por ejemplo, hace poco, en nuestro modelo de negocio, son socios con empresas que han invertido en el litio y ya están exportando 8.000, 10.000 millones de dólares de litio, teniendo la cuarta parte de salmuera o de extensión de salar que tenemos nosotros los bolivianos, imagínense, y siendo nuestra salmuera convertida en carbonato de litio, o sea, superior a la de cualquiera del mundo. Existen países, Australia, que tienen la 10ª parte de nuestro salar y ya están generando miles de millones de dólares hace muchos años. ¿Y sabes de quién es la propiedad, Luis? De Chile, de los chilenos, el cobre, el litio. Pinochet, nunca me olvido. Cuando Hernán Vichy, su ministro gran Yuppie Boy de los Chicago Boys, fue y le dijo, mi presidente, hay que privatizar los recursos naturales, le dijo lo que nosotros practicamos. Jamás voy a privatizar con lo que pago a mis maestros, con lo que construyo escuelas, con lo que construyo. Esos recursos son de las mayorías nacionales. Sí, vamos a cesar aquellas empresas deficitarias, las vamos a unir, a hacer alianzas público-privadas para que un privado venga, invierta, la administre bien, genere. Y las que no sirvan, pues no sirven. Por ejemplo, Quipus, ese tipo de empresas tecnológicas, me parece una locura pretender maquilar aquí en Bolivia, ¿me entiendes? Cuando se hacen tecnología afuera, o como nosotros hemos entendido, queremos entrar en la cadena de litio, pero sabemos cuánto cuesta montar una fábrica de baterías de litio, así como la que ya existe, ¿no? De KPE, no recuerdo ahorita el nombre, que ya está 20, 30, 40 años en el mercado, desarrollado tecnología, invertido, pero eso mixto es lo que nosotros queremos. Entonces, con claridad le digo al pueblo boliviano, Manfred Reyes Villa no va a irse a la extrema derecha, no va a privatizarlo, no va a irse al otro extremo nacionalizar, va a buscar un equilibrio con inteligencia, como lo hemos hecho en Cochabamba, generando asociaciones rentables de beneficio al pueblo boliviano, y tenemos las pruebas. Nuestro campo ferial, que en 3 años se invirtió como nunca se invirtió en una asociación privada, no solamente entregándole al privado, o sea, la propiedad del Estado boliviano. Y obviamente donde deba actuar el privado, va a actuar el privado, donde deba actuar el público, va a actuar el público, y donde debamos estar como socios, vamos a estar juntos, trayendo riqueza a la patria, tecnología, know-how, patentes y demás. Sobre la conflictividad en las calles, lo escucho a Luis que dice, no, con el pueblo, o sea, de nuevo, bloqueo primero de los masitos, ahora va a ser bloqueo del otro, o sea, no entiendo, cuando lo que hay que poner es orden. Yo, Luis, te digo, hemos ido por la patria, he caminado por la patria en Potosí, venían sectores campesinos que son parte de esta patria, Luis, esa gente humilde, es Bolivia, son nuestros abuelos, son nuestros padres, Luis, nunca los vamos a discriminar, los reconocemos y sus conquistas las vamos a respetar. Y venían y nos decían, capitán, ya no vamos a bloquear, ¿no? Ya no nos vamos a enfrentar, ya no vamos a pelear, estamos cansados, ¿no? Sí, ya no. Nosotros vamos a poner orden. No vamos a permitir que te obliguen a salir a bloquear, porque si no sales te multan los sindicatos. O sea, hay que poner orden en el país. No, pues, o sea, el remedio peor que la enfermedad, o sea, con los mismos bloqueos, la misma presión en las calles, o sea, hay que salir a las calles, es lo que te entendió, Luis. Nosotros no.
Vamos a poner orden, vas a poder protestar, vas a poder reclamar, pero sin afectar el derecho del otro. Y sobre la gobernabilidad, obvio, pues, obvio que sí. Yo creo que, como bien lo ha dicho, esta noche oscura está terminando. 20 años que hemos vivido una mentira, Luis, un engaño al pueblo boliviano. Les han hecho creer en un proceso de cambio, les han hecho creer que eran los salvadores de la patria, que iban a sacarlos de la pobreza. No han construido ni carreteras, no han construido escuelas, no han construido hospitales, no han llevado servicios básicos a los confines de la patria. Siguen olvidados y abandonados, igual que hace 40, 50, 60 años. Lo hemos vivido, lo hemos visto y hemos caminado por ahí. Nosotros sí vamos a llevar lo mínimo que pueda haber. Yo me acuerdo y cuento una historia con Manfred, ahora que volvió y salió electo alcalde. Caminábamos por Cochabamba y fuimos a la zona sur y él me decía: Mauricio, no puede haber una ciudad de primera en el norte y una ciudad de segunda en el sur. No puede ser que en el sur no haya agua potable, no haya alcantarillado, no haya alumbrado público. ¿Sabes qué hicimos, Luis Vázquez? Le llevamos a la gente eso. Hoy en día en el sur lo adoran a Manfred y nos decían, nos han engañado, nos hacían pelear, odiar al centro de la ciudad al norte, como si fueran caras, jailones, como ellos manejaban. Cuando ellos dicen, no, una alcaldía así como usted, que trae progreso, desarrollo, hemos mejorado sus escuelas, hemos construido sus escuelas, hemos construido postas de salud, toda la competencia municipal. Y ¿sabes qué? Tenemos el know-how, la experiencia, un hombre que sabe hacer gestión, que sabe enfrentar conflictividad social, Manfred Reyes Villa, que ha sido 7 veces autoridad electa, es decir, cuando ha ido lo han elegido, ha ganado elecciones, y en las elecciones que ha perdido le han hecho fraude. El 2002 todo el mundo sabe, Goni torció la historia y demás. Entonces, ¿cómo no vamos a buscar después de esta penumbra, de esta noche amarga, con quienes tengan esa visión de país, sobre todo con quienes amen la patria, con los que no quieran hacer sufrir a los humildes, con los que quieran traer recursos sin vender nuestra patria, sin hipotecar nuestro futuro, sin hacer llorar a la gente que se va a quedar sin empleo con ajustes que te impongan desde el Fondo Monetario, Banco Mundial y demás? Con todos ellos, obvio que nos vamos a sentar, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, darle satisfacción, darle estabilidad al pueblo, darle al pobre, al humilde lo que le falta y que tengan su sueldo, su salario, sus ingresos como empresarios pequeños, productores, todo lo demás. Para eso hay que construir casas. Vamos a hacer todo eso y con quien quiera estamos abiertos, Luis, a sentarnos y hablar por el amor a la patria que nosotros le tenemos. Por eso nuestro eslogan es, Luis, la patria no se vende, la patria se defiende. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Mauricio Muñoz. Al mismo tiempo le vamos a dar a don Luis Vázquez Villamor para ir cerrando, puntualizando algunos detalles de lo que se ha mencionado en este segundo punto de la primera parte, cuando hacemos referencia a la gobernabilidad, desafíos en el legislativo y también el nivel de conflictividad social. Adelante, don Luis Vázquez Villamor. A ver, cuando yo planteaba gobernabilidad asentada en la legitimidad, es un concepto político. De ninguna manera no tiene nada que ver con ir a bloquear en las calles, ni mucho menos. Significa que la democracia se sustenta en un actor fundamental, que es el ciudadano, que es la persona. Y es la persona, el pueblo boliviano, quienes van a darle sustento y gobernabilidad a cualquier régimen. Un régimen que se base en la gobernabilidad y en el apoyo ciudadano es un régimen que va a poder no solamente gobernar bien, sino resolver los problemas que hoy día demanda para la gente. Por lo tanto, no tiene nada que ver una cosa con la otra en absoluto. En segundo lugar, yo creo que estamos en un momento, y yo quiero mirar para adelante porque creo que es lo que el debate nos está invitando ahora. Ya el pasado, lo que hizo el MAS y lo que hoy día Mauricio quiere recuperar como parte del discurso de Manfred, ya ha quedado en el pasado. Esa Bolivia, que es la Bolivia analógica, la Bolivia de viejo cuño, está a punto de desaparecer y están haciendo una Bolivia digital distinta y totalmente diferente. Antiguamente, y en el discurso de Mauricio, yo siento que él intenta dividir el país entre izquierda, derecha y centro. Y querido Mauricio, esa forma de ver el mundo ya está en el Jurassic Park de la política. Eso ya no existe hoy en día. Ya no existe izquierda, derecha, hoy día no interpretan el mundo. Si me dices China es de izquierda o China es de derecha, no expresa eso. Y la tibieza con la que tú hablas no es la solución de este momento.
porque claramente ese tipo de soluciones que están tratando de temperar cosas no sirve para resolver. Hoy día ha llegado el tiempo de un cambio radical. Si queremos ir de la Bolivia analógica a la Bolivia digital, tenemos que tomar medidas de fondo, porque si no, no se hace. Porque Bolivia llegó a lo que llegó precisamente por esos discursos mezclados, confusos, por esa visión dual de las cosas, querer hacer una cosa y la otra. Y así se ha ido construyendo y así se ha malgastado el periodo económico más importante en la historia de nuestro país desde 1825. Hoy día no podemos volver a repetir ese error. Hoy día la tibieza no nos lleva a ningún lugar. La ambivalencia no nos lleva a ningún lugar. Ha llegado el momento de un cambio radical, de tomar decisiones. Y la autoridad no nace de la fuerza, no nace del fuete, no nace del palo. La autoridad nace de la razón. Es decir, el momento que el país entienda de que hoy día lo que tú dices quiero evitar, no, eso ya está pasando. Hoy día no tienes que esperar 1 año más, 2 años más para ver miseria y pobreza. Ya hay miseria, ya hay pobreza, ya hay filas del diésel, ya hay filas de la gasolina, ya hay filas en los supermercados, en los mercados. El pollo está subiendo todos los días, el aceite ha desaparecido, el pan está a punto de subir de precio. Esta situación ya existe, Mauricio. No creas que es algo que va a pasar de aquí a un tiempo. Es eso lo que hay que resolver. Y para resolver eso hay que cambiar demasiadas cosas en Bolivia. Por un lado estaba el plan de salvataje, que era un plan para resolver la crisis en lo inmediato y para resolver los problemas de escasez de dólar, combustibles y eso. Pero eso obviamente es apenas el principio de un gran cambio. Bolivia necesita volver a recuperar su capacidad y su vocación minera. Y dentro de este concepto tiene que recuperar su capacidad de ser no solamente productora de carbonato de litio, sino tiene que ser productora de baterías de litio. Mucha gente dice, pero eso es muy difícil y es muy complejo. Claro que es difícil y es complejo. No decían lo mismo del gasoducto Bolivia-Brasil para llegar a Sao Paulo. Decían que es imposible que Bolivia... Y lo ha hecho. Las cosas dejan de ser imposibles cuando las empiezas a trabajar. Y cuando lo haces junto, cuando lo haces unido. Eso es la proclama de libertad. Eso es ser libre. Y nosotros los invitamos a ustedes y a los demás que se sumen a ese sueño que tenemos entre todos, que todos formen parte de una visión de país. Y es en ese sentido que vamos a poder cambiar. Bolivia debe volver a ser minera, debe producir baterías de litio. Bolivia tiene que llevar adelante un proceso de recuperación económica basada en la agroindustria. Hay que incentivar eso, hay que emitir los bonos de carbón, hay que hacer cosas. Tenemos una serie de tareas que hacer de futuro para adelante y tenemos que volvernos en un país totalmente digital, porque si no te vuelves en un país digital, estás dejando que esa contradicción izquierda-derecha te atrape en ese Jurassic Park de las ideas políticas. Tienes que saltar de eso, desprenderte de eso y darte cuenta que hoy día la contradicción es entre país analógico y país digital, es entre pasado y futuro. Si tu discurso te ancla al pasado, rompe esas líneas, libérate de eso y anda hacia construcción del futuro, de la Bolivia digital que queremos. Y digitalizar el Estado no es solamente cambiar 4 computadores y ponerlos a funcionar, es una nueva forma de pensar la sociedad y el Estado. Un elemento que ha cambiado la humanidad definitivamente ha sido la inteligencia artificial. Y es a partir de ese momento que las cosas van a cambiar en nuestro país. Por eso yo digo, tener esa visión contemplativa de izquierda, centro, derecha, es una percepción. Y esto coincide con lo que estamos hablando ahora. Yo había anunciado que el evento más importante que van a hacer de las ánforas ahora, ¿tú te hubieras imaginado que el MAS tenga una bancada de 5 o 6 personas? Imposible. El MAS tenía 2/3, más de 2/3. ¿Y eso qué significa? ¿Es que el MAS va a compartir? No. Significa que una forma de esa Bolivia ha muerto y se está yendo. Una forma de esa Bolivia basada en la corrupción, en el patrimonialismo, en la forma de destruir los ingresos, en la forma de querer repartir los ingresos, en una visión de futuro, nos ha llevado donde nos ha llevado. Y ha llegado la hora de cambiar eso y mirar futuro. Entonces yo convoco que la gobernabilidad no está en los sueños del pasado, sino está en los sueños del futuro. Atrevámonos a soñar, atrevámonos a pensar en grande. Bolivia, como muchos países en el mundo, puede dar ese salto fundamental, pero necesitamos tener la idea demasiado clara. Solo así podemos realmente ser libres, porque ser libre no es simplemente abrazar una ideología. Ser libre es convencer de que tu vida, tu país, tu familia depende de una visión distinta de Estado. Y si no lo hacemos ahora,
no lo podemos hacer más. Hoy día acaba un ciclo que está terminando de morir, pero no termina del todo. Va a morir el próximo domingo cuando vayamos a votar, y empieza una nueva Bolivia que tiene que basarse en una visión de futuro, y eso sí es ser libre, eso sí obrar con libertad. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Vázquez Villamor. Estamos cerrando esta primera parte del programa, que tiene que ver fundamentalmente con una mirada, con una visión que tienen las distintas fuerzas, organizaciones políticas a propósito de la proximidad de los comicios y lo que se ofrece fundamentalmente al país. Vamos a entrar en algunos temas de coyuntura en esta segunda parte del programa, a propósito de esta dinámica que se ha ido presentando en las elecciones. En el primer punto de esta segunda parte vamos a hacer referencia al proceso electoral en sí mismo que se está presentando. ¿Cómo están las campañas específicas de las distintas fuerzas políticas? Se ha manifestado que hubo acusaciones, contraacusaciones. Bueno, en interpretación de algunas fuerzas políticas se dice eso es guerra sucia, otros dicen que no es guerra sucia. Son informaciones, son datos que se deben dar a conocer y que se deben tomar en cuenta a la hora de identificar criterios, desafíos de las distintas candidaturas. Este es el escenario que se presenta a propósito del proceso electoral. Vamos a darles el mismo tiempo también a nuestros invitados especiales de este fin de semana. Reiteramos, don Luis Vázquez Villamor y Mauricio Muñoz, representación de Alianza Libre y de Súmate respectivamente. En la primera parte hemos tenido un orden de participación, ahora lo alteramos. Vamos a empezar con Luis Vázquez Villamor. Por favor, utilizar el tiempo que hemos indicado previamente. Empezamos con usted entonces, don Luis Vázquez Villamor, en este primer punto de la segunda parte, tipo de campañas, el proceso electoral. Adelante. Yo veo dos estilos de hacer campaña en este proceso. Uno es el estilo que lo vemos repetirse todos los días, y es la confrontación de políticos versus políticos, pelear por los problemas de ese tipo, y es una forma de concebir. Yo la respeto, no la comparto, pero al parecer es una forma que se ha ido consagrando durante este tiempo. Para nosotros el proceso electoral es una oportunidad para hablar con la gente, para escuchar a la gente. Para nosotros el proceso electoral es una oportunidad histórica de querer hablar y comunicarte con el pueblo boliviano en su raíz más profunda. Si te das cuenta, nosotros hemos evitado en todos los debates en los que hemos asistido entrar en una polémica interna, porque la gente está cansada de esa polémica. La gente está aburrida de las peleas entre políticos, y la gente está pensando de que estamos en un momento totalmente complejo y difícil. Y por lo tanto, hoy día cuando veo a una persona discutir con el otro de problemas de videos o de audios o de guerra sucia que se va planteando, eso llega a un cierto nivel de las cosas. Pero yo te pregunto a ti o a Mauricio, que está aquí, ¿tú crees que sinceramente a la gente que vuelve del mercado y se sienta en una mesa a compartir con su familia, esos temas realmente le importan? ¿O le está importando más la posibilidad de alimentar a sus hijos, de resolver los problemas, de hacer que el dinero le alcance para llegar al fin de semana? Se está hablando de otra cosa totalmente distinta. Entonces, yo tengo dos percepciones distintas. A quienes veo que quieren ir y quieren llevar adelante una especie de debate interno totalmente desgastante, que solamente afecta a los intereses de lo político y dentro de lo político. Yo prefiero el otro tipo de campaña que hemos decidido nosotros, que es la campaña que le habla a la gente, que habla con la gente, que escucha lo que la gente pide. Creo que ese es el elemento más importante. Y más adelante, obviamente me pongo a pensar de que en esta campaña que ha sido tan nutrida de ese tipo de denuncias, por ejemplo, hoy día se debate si las encuestas que han salido en los medios son reales o son falsas. Y están debatiendo ese tema. Hubo algunas encuestas anoche, ¿no?, que se han presentado anoche viernes, ¿no? Claro. Y hay varias encuestas que se han ido dando durante todo este tiempo, y la gente está discutiendo y está llegando a cuestionar la encuesta en sí misma. Y me doy cuenta que es una forma de que se ha tratado también de interferir en la decisión del ciudadano.
O sea, hay dos formas que se han hecho y creo que hay una visión que sobre todo en el caso de Samuel le intentan compartir. Creer que financiando campañas y financiando empresas puedes salir ganando en medio punto, en un punto, en una encuesta, y creer que eso te va a llevar a ganar una elección es un error descomunal. La gente ya tiene una posición sobre ese tema y la gente no va a votar por el miedo. En esa percepción, la intención de voto que Samuel lleva adelante es un voto por el miedo. No voten por mí porque soy el mejor, sino voten por mí para que no vuelva Andrónico. Ese parece que es el contexto del mensaje que yo leo en todas sus percepciones. Pero yo creo que es necesario decirle a la gente que ese miedo no existe, que el MAS no va a volver al país. Es más, que hoy día estamos asistiendo a un funeral político muy cercano, que es el funeral del MAS. Ellos no van a ser parte, van a tener una participación mínima en el Congreso. Es una nueva Bolivia, es un nuevo Congreso que empieza después de esta elección. Y tenemos que pensar en eso y, por lo tanto, convoquemos a la gente a votar con libertad, votar por el que quieran, por el que sea mejor. Porque los riesgos que están señalando son riesgos que no se van a dar en los hechos. Y esa es una nueva forma de ver también los temas. Y por eso creo que hay dos percepciones distintas de esto. Ahora, también estoy consciente de que pueden haber intereses oscuros, abiertos, intereses que están intentando interferir con el propio proceso electoral. Y en ese sentido también quiero ser claro al mandar un mensaje. El pueblo boliviano hoy día tiene una enorme esperanza de que las elecciones que vienen van a solucionar los problemas. Es decir, hace poco tú le preguntabas en las encuestas tuyas a la gente cómo se sentía mal, sentía que su economía iba mal, la situación era pésima y era mala. Más de un 90% de la gente piensa que la situación es mala o muy mala. Y al principio cuando preguntabas si el próximo año las cosas iban a mejorar, la gente te decía no. Pero a medida que se va aproximando el momento de las elecciones, la gente empieza a recuperar esperanza y fe. Y la gente empieza a pensar de que ha llegado el momento de un gran cambio. Y de que este cambio podría llevar adelante la posibilidad de buscar un cambio radical que permita encontrar soluciones a los problemas de la gente. Y este es el mensaje que yo quiero dar. Bolivianos, voten por el que ustedes crean, voten con conciencia clara, no voten por miedo, voten con libertad, busquen a los mejores candidatos, que el tratar de manipular como quieren manipular el miedo de la gente para que vote por uno, no sirve. Ya el gran peligro del MAS, como digo, ha terminado y está terminando y va a terminar por concluir en la última elección. Ahora lo que hay que pensar es en la patria y en el país, en lo que queremos hacer en el futuro, en la forma como queramos construir este futuro. Tenemos que empezar a pensar en lo que va a ser para nuestros hijos, para nuestros niños, para su colegio, para la educación, para la salud. Esas deben ser nuestras preocupaciones. Y votar con libertad significa votar para resolver estos problemas. Cualquier persona o grupo que quisiera interferir con un proceso electoral como el que estamos viviendo estaría cometiendo ese grave error, porque le estaría privando al pueblo boliviano de la posibilidad de buscar solución a los problemas. Hoy día, increíblemente, más que nunca en la historia, votar se ha vuelto un sinónimo de libertad. Y la gente quiere su libertad de votar para encontrar soluciones a todos estos problemas. Y por lo tanto, cualquiera que intente amenazar eso va a despertar un tigre que está ahí dormido y que lo va a enfrentar con mucha dureza. Hay que votar con libertad, hay que elegir con libertad y hay que buscar un mejor mañana para todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don Luis Vázquez Villamor, que dice don Mauricio Muñoz a propósito de este primer punto de la segunda parte que tiene que ver con los procesos electorales, las campañas, acusaciones y contraacusaciones que se han registrado. Hubo también participación y protagonistas precisamente en este ámbito a lo largo de todo este tiempo. Ya resta poco tiempo, de igual forma cree que se vaya a presentar algo similar antes del silencio electoral. ¿Cuál es la valoración de manera general sobre este tipo de campañas y lo que ya hemos mencionado? Adelante, don Mauricio Muñoz. Bueno, a nosotros nos parece sobre todo que lo que hay que decirle al pueblo es la verdad, ¿no? Uno no puede ocultar la verdad o tratar de taparla.
obviamente los politiqueros, esos tradicionales, antiguos, que están más de 30, 36 años en el poder o rondando el poder, como bien lo decía en algún momento Luis acá, han tratado de manipular encuestas, comprar encuestas, inducir al pueblo boliviano a que se vote de una manera u otra manera. Cuando nosotros compartimos y celebramos eso, es un momento histórico. Por primera vez en mucha ancha el pueblo boliviano va a poder en democracia decidir, ni siquiera el voto útil, ¿no? Porque tanto se usaba en campaña voto útil. Para nosotros es un voto consciente, un voto pragmático, un voto práctico. ¿Por quién? Por quien puede resolver la crisis, por quien tiene el conocimiento, tiene las propuestas y tiene, si tú quieres, la fórmula para hacerlo, ¿no? Nosotros, recuerdo, ¿no? Somos gente que caminamos hacia adelante, nunca miramos atrás ni a los costados, sino siempre hacia adelante, ¿no? Porque yo siempre parafraseo, ¿no? El famoso Che Guevara, que retrocedía. Nosotros no retrocedemos como el asesino Che Guevara, ni siquiera para tomar impulso, ¿me entiendes? Nuestra filosofía, ideología es muy clara, ¿no? Nosotros avanzamos y lo hemos demostrado en el municipio. Después de más de 15 años de desastre en el municipio de Cochabamba, hemos entrado y con creatividad, con ingenio, justamente para mirar el futuro hay que aprender del pasado para no cometer los mismos errores. ¿Cómo entra el MAS al poder? ¿Cómo se encumbra Evo Morales? Justamente, ¿por qué? Por aquellos que se arrodillaron al Fondo Monetario, por aquellos que privatizaron nuestras empresas, por aquellos que las capitalizaron, por aquellos que entregaron nuestros recursos naturales al poder foráneo, ¿me entiendes? Y que obviamente hoy en día hemos visto lo mismo. Una reunión secreta, se filtra públicamente, la casa de un empresario boliviano, un empresario socio de un guatemalteco nacionalizado americano que quiere ser boliviano, sabemos de quién hablamos, o sea, negociando el litio, negociando el gas, negociando el petróleo. ¿Por qué? Porque su socio, de quien se enorgullece, como nosotros le decimos, más el litio, ¿no? De quien se enorgullece Bulgaroni, me acuerdo, no creo que es Marcos Bulgaroni, le ha cobrado al Estado boliviano 350 y pico millones de dólares cuando le han nacionalizado, y reitero, justamente por esos errores del pasado, de aquellos que se han vendido al Fondo Monetario, han privatizado nuestras empresas, han regalado nuestros recursos, el pueblo se ha levantado. Es un pueblo nacionalista, es un país patriota, el boliviano ama su patria y quiere que sus recursos sean para ellos, no sean para que empresarios privados. Entonces, José Luis, se descubre esto, sale a la luz pública, y nosotros, que somos gente que mira el futuro, pero mira el futuro con un pragmatismo real y con la experiencia de lo vivido en el pasado, de los extremismos, que hoy en día quieren volver los extremismos, nosotros decimos no. Entonces no podemos callarnos, tenemos que denunciarlo, tenemos que decir, están negociando el litio, están negociando el gas, el petróleo, porque si nos callamos mañana cuando lo hagan, más van a tardar en entrar que en salir del gobierno, porque con seguridad se va a replicar, pues el pueblo va a salir, va a protestar y listo, nuevamente convulsiones. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Abrirle las puertas de nuevo al masismo, como lo hizo también Samuel con su socia Yanine, con sus socios Murillos, con todos sus empleados trabajando en el gobierno de Yanine, a quien la niega hoy en día, por ejemplo, y la niega, pues no, peor que Judas, no, jamás yo he sido, jamás soy su candidato a vice, sus empleados han trabajado en el gobierno y ellos han permitido que el masismo retorne. Entonces, no es esto guerra sucia, no es entrar, simplemente es decirle al pueblo la verdad, es defender nuestra patria, es decir, los patiños no vuelven a Bolivia, los varones del estaño hoy quieren ser varones del litio, del gas, no vuelven a Bolivia, es decir, aquellos que vivían en el extranjero en palacios y ganaban la plata en el país y se la llevaban la plata todavía a hacer inversiones en Francia, en otros lugares, no, y aquí migajas, ¿no? Un palacito de Portales, una villa albinita en Cochabamba, una cosa, ¿sabes la cantidad de plata que se han llevado? Esos patiños quieren volver a la cabeza de malos bolivianos, malos empresarios, malos candidatos, malos politiqueros que están en política, porque aquí tengo también la documentación, 36 años, Samuel Doria Medina en política, empezó en el 89, analista de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, director de Política Monetaria, Bancaria y Crediticia del Ministerio del 90, el 91, ministro de Planeamiento, y él ha promovido la privatización de empresas.
militante del movimiento de izquierda, ha candidateado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, las 7 veces ha perdido como vicepresidente, después del 2005 presidente, sacó 7.7, 2009 5.65, salió tercero, 2014 candidato a presidente, perdió, 2020 a vicepresidente, se retiró, o sea, es ya pues, el colmo de los colmos, nunca ha ganado una elección, nunca ha sido electo por el pueblo, ¿no? Y también, para que no digan nada, ¿verdad? Toto Quiroga desde el 89 también, Luis Vázquez, o sea, una persona, en el caso de Manfred, o sea, electo, autoridad, nunca funcionario público designado a dedo, ni nada por el estilo. 30 años que Manfred está al servicio del pueblo boliviano, como concejal y alcalde, una sola vez concejal, después alcalde electo, primer prefecto electo, candidato a la presidencia, le han robado la elección. Tuto el 89, subsecretario de Inversión Pública, 90, subsecretario de Inversión, 92, ministro de Finanzas, 97, vicepresidente, 2001, asume la presidencia de la República, 2019 delegado internacional de Janine Áñez, 2018 delegado ante la Haya para el tema de marítimo con Chile, que lo hemos perdido, ¿no? Ustedes saben, 97 candidato a vicepresidente, 2005 a presidente, 2014 a presidente, 2025, o sea, hay carrera, o sea, eso no es malo, eso es decirle al pueblo, acuérdate, estos son los personajes. Y nosotros nuestra propuesta la vendemos de cara al pueblo boliviano. Le decimos, vamos a industrializar el litio, vamos a ser parte de la cadena productiva, vamos a ser socio en la cadena de valor donde le pongan. Eso es mirar el futuro, eso es construir. ¿Por qué? Porque no le vamos a decir, lo voy a privatizar, para que mañana de nuevo volvamos al pasado. No, nosotros miramos adelante con tecnología, con inteligencia, con modelos de negocio acordes al siglo en que vivimos, al año y a la década que estamos viviendo, ¿no? Entonces esa es nuestra visión, y el hacer estas denuncias no es guerra sucia, es decirle al pueblo boliviano, escuche la verdad, sepa la verdad, y nosotros de frente, díganos también si hay algo, vamos a responder. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio Muñoz. Vamos a hacer una segunda ronda en este mismo punto, hablando del tema del proceso electoral, de las campañas, quizá incorporar un elemento más. Se ha manifestado que el mecanismo del debate se ha recuperado, por lo menos han participado en la primera convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, de la Confederación de Empresarios Privados, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, todos los candidatos. Igualmente en varios medios de comunicación han estado participando también algunos candidatos invitados en algunos casos, seguramente han tenido programas que igual los tiene Panamericana, se invita, algunos no acuden a la convocatoria, pero es importante destacar este mecanismo también del debate en esta consideración, aparte de las puntualizaciones que ya seguramente los tienen. Doctor Luis Vázquez Villamor. Bien, muchas gracias, José Luis. A ver, creo que estamos en un momento muy importante del debate porque se trata de aproximar. Yo, la verdad, lo escucho a Mauricio con mucho cariño y con mucho respeto. Le está pasando algo a Mauricio parecido a lo que le pasa a Samuel. Yo a Samuel lo veo en varios debates y dicen no soy político, y bueno, Mauricio acaba de demostrar contundentemente que esa afirmación hiere el sentimiento de respeto a la gente, ¿no? Si es decirle eso a la gente es querer ver un rasgo de cretinismo, de estupidez que no es aceptable, ¿no? Eso es. Como también sería que pensar que Manfred y Nueva Fuerza Republicana no fueron parte de estos gobiernos durante todos estos años también, y también participaron en todos esos gobiernos, en todo eso, pero bueno, yo lo dejo ahí, no es la visión que nosotros tenemos. Creo que la visión que nosotros tenemos en este momento de la coyuntura es terminar una campaña sin entrar en esas peleas, sin entrar en esos conflictos. No queremos ser parte de esta diatriba que está simplemente destruyendo a la gente. Queremos ganar la elección mostrando que tenemos el mejor programa, mostrando que tenemos el mejor líder, mostrando que tenemos el mejor candidato a vicepresidente, que sabemos las cosas con mucha claridad programática, ideológica, dónde queremos ir, y que le garantizamos al país que el gobierno de Tuto es el gobierno del cambio radical, el gobierno de las soluciones para los problemas que hoy vive la gente. Bolivia necesita mucho de este tipo de mensaje, creo yo, Mauricio, y sobre todo porque yo
me doy cuenta y he estado hablando mucho con la gente con la que convivo permanentemente, que es la gente del Alto, la gente de las provincias de La Paz. Y hoy día, además de tener un país que ha estado destruido económicamente, cuando se han destruido toda la producción del gas, donde no se ha encontrado un campo más, donde no se ha incentivado la inversión externa, donde la justicia y las instituciones han sido subastadas para que formen parte de un mercado vergonzoso, donde se vendían sentencias y autos de ese tipo. En un país que además de eso, ha dejado sembrada la semilla de la discordia y del odio interno. Odio entre indios y blancos, odio entre cambas y collas, odio entre bayunos y collas, confrontados paseños con alteños, en fin. Estamos encontrando un país que hoy día lo que necesita es un llamado a la reconciliación nacional. Es decir, que esta elección a la que estamos yendo, tú vas a hacer mucha mención en el tema de que ha llegado el momento del perdón interno. Es decir, de perdonarnos internamente, de unirnos como bolivianos, que ese mensaje que ha llevado venenoso y ponzoñoso Evo Morales durante años, de que este país había que dividirlo entre blancos, indios, mestizos, entre collas, cámaras. Ese país no existe, porque ser Bolivia es un concepto que va más allá de lo biotipo, sino va a un concepto que tiene que ver con un destino de patria. Hemos nacido para tener un destino común de país y por lo tanto Tuto va a convocar a la reconciliación, al perdón interno, como un componente esencial del mensaje de esta nueva elección. Tuto les va a decir al pueblo boliviano que estamos cerca del final de este proceso turbulento, de esta noche borrascosa a la que nos ha hundido el MAS, de que hay futuro y es posible lograr un futuro. Es posible derrotar la crisis económica, es posible ordenar el Estado boliviano, es posible tener mejor salud, mejor justicia, es posible tener mejor Estado, es posible profundizar las autonomías, es posible llevar adelante un proceso de cambio y digitalización de todo el Estado. Es posible, hay futuro, claro que hay futuro, si lo construimos entre todos, si todos tenemos como visión una visión de patria y de país, de Bolivia por encima de las diferencias. Y es este el momento en el cual yo convoco y convocamos nosotros, la gente libre, a buscar un nuevo momento de unidad superior de la bolivianidad. Un momento en el cual nos encontremos como bolivianos, independientemente del color, de la procedencia social, del dinero que se tenga. Bolivia es un solo país, los bolivianos somos todos nosotros, todos somos iguales, y en esta patria bendita que nos dio la vida tenemos que ser capaces de construir un futuro mejor para todos los bolivianos. Creo que esos son los elementos que también deberían formar parte del debate de este momento. Pero como tú puedes ver, José Luis, hasta ahora ha sido más el debate, tu encuesta, mi encuesta, que todo esto. Mirando, y alguien decía que el que maneja mirando un retrovisor va a terminar estrellándose. Si quieres gobernar un país, mira al futuro, mira hacia adelante. Y trata de conseguir hacia adelante la posibilidad de llevar adelante una solución para toda la gente. Hay que tener esperanza. Yo tengo esperanza. Yo tengo profundamente esperanza de que va a haber un día mejor para todos los bolivianos. Yo convoco a los bolivianos, sumen, voten con libertad, voten con alegría, voten con esperanza de futuro. Ese es nuestro mensaje, que Bolivia es una, Bolivia va a sobrevivir todas las crisis y vamos a hacer de este país un país poderoso, con crecimiento, con industria, con exportación. Vamos a ser un país en el cual nos sintamos orgullosos del pasaporte que tenemos en nuestras manos, porque va a ser un país limpio, sin tachas, sin todo eso es posible. Y esto empieza por un tema, tu voto. Tu voto es el paso inicial y el principio de un cambio de un país en un país del mañana, del país que soñamos y el país que queremos tener todos presente. ¿Eso lo va a decir tú todo el martes en el debate? Es el mensaje que va a decir en el momento final de la campaña, la convocatoria al perdón interno, a la reconciliación interna, a la necesidad de unir en el concepto de bolivianidad. Muchas gracias, don Luis Vázquez Villamor. ¿Qué dice don Mauricio Muñoz también, haciendo referencia a este mecanismo del debate? Muchos dicen se ha recuperado un instrumento importante. Al final, ¿pesa o no pesa? ¿Qué dice usted? Adelante. Absolutamente, José Luis. Por eso reitero lo más importante.
para el país es justamente la verdad, ¿no? En el debate debe decirse siempre la verdad y siempre hay que avanzar. Nosotros somos contundentes y somos claros. Le ofrecemos a Bolivia defender nuestra patria, defender lo que es nuestro, defender por las mayorías nacionales y hacer el equilibrio que nosotros sí le ofrecemos de frente al país. Le ofrecemos en esa modernidad del siglo XXI, en los modelos de negocio que existen, tanto Estado que sea necesario como mercado que sea posible, es nuestra realidad. Nosotros no te vamos a sacrificar, pueblo boliviano, no te vamos a hacer llorar, no te vamos a dejar sin empleo. Nosotros vamos a caminar hacia adelante con riqueza en el país, con iniciativa, con creatividad, con modernidad. Vamos a seguir la industrialización de lo que sea necesario, vamos a traer tecnología, vamos a traer know-how. Eso ya está inventado, ya está desarrollado, van a venir a hacerlo junto con nosotros, pero siempre respetando nuestra soberanía nacional. No vamos a cometer jamás los errores que en el pasado cometieron el MAS y los demás, así de claro. Nosotros somos diferentes, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, yo quiero comentar algo, ¿no? Al pueblo boliviano. Yo recuerdo cuando entramos al municipio, por eso yo digo, Manfred tiene la experiencia, el conocimiento, el know-how, como se diría, del manejo en la gestión pública, porque él ha sido autoridad electa, él ha tenido conflictos, y mira, nos ha pasado algo similar, pero diferente al mismo tiempo. Hicimos nuestra primera proclama para candidato a alcalde en la zona sur, distrito 15-9, ¿no? Y nunca me olvido, ahí nos botaron gas lacrimógeno, nos botaron pedos alemanes, y éramos minoría. Y nos subimos a una moto, así habían unas motos, nos subimos, tuvimos que salir del lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era una zona masista, una zona donde les decían a ellos, hay que odiar al de la ciudad, hay que odiar al del norte, al del centro de la ciudad, al cara, como se dice, y demás. Después Manfred salió electo y fuimos al lugar y les preguntamos qué necesidad. O sea, tienen, no sé, nos falta esto. Hoy en día, lo digo de manera contundente, comemos ajtapi, José Luis y Luis, todos los fines de semana. Entramos al lugar y comemos en ellos comunitariamente y hemos resuelto gran parte de sus problemas. Al extremo que hoy en día las grandes proclamas en Cochabamba para Manfred presidente es en el lugar que era masista. O sea, nosotros ¿qué estamos buscando? De verdad y practicando esa reconciliación nacional. Porque Manfred ha entrado como gobernante, en este caso a la alcaldía, para trabajar por todos. Se acaba la elección, ya no hay aquí, tú eras masista, tú eras de libre, tú eras de único, de unidad. Ya no más. Manfred dijo, yo trabajo para todos los bolivianos, soy alcalde electo de todos los cochabambinos. Y empezamos a trabajar por el sur. Y ahí fue donde la gente dijo, oye, nos han engañado. Decían, Mauricio, ¿sabes qué? Nos han engañado. Todo el tiempo nos hacían odiarlos, todo el tiempo nos decían contra el Manfred, nos decían una cosa, otra cosa. Y nos hemos dado cuenta que es un hombre de acción, es un hombre que ejecuta, es un hombre, o sea, con el conocimiento y la práctica de la gestión pública. Ha sido alcalde, ha sido prefecto, gobernador. Obviamente le toca ser presidente, porque tiene toda la experiencia necesaria. No es pura teoría, no es como algún candidato que nunca ha ejercido, ¿me entiende?, un cargo electo de autoridad, no ha tenido que resolver conflictos, me dejo entender. Entonces los bolivianos saben con quién se trabaja y eso es lo que nosotros pregonamos. Eres masista de base, que te engañaron, como nos dicen, 20 años, bienvenido al proyecto que se llama Bolivia, al proyecto que se llama transformación del país, reconstrucción de la patria. 20 años perdidos, dilapidados en un proyecto ideológico, político hasta continental, con Cuba, Venezuela, había que ser enemigo, había que perseguirlo, sembrarle delitos, como lo hicieron con MAM, sacarlo fuera del país, porque era una amenaza para ese proyecto hegemónico. Obviamente el pueblo se cansó, porque Bolivia es Bolivia, Bolivia no es Cuba, no es Venezuela, pero nosotros les ofrecemos en este proceso electoral, o sea, de frente al pueblo boliviano, que no vamos a cometer los errores del pasado, ni anteriores al masismo, ni los errores que el masismo. Y clara prueba de eso, que sabemos gobernar, sabemos manejar la cosa pública, sabemos hacer gestión, sabemos confrontar conflictos. Manfred es un hombre con experiencia, con la paciencia, la sabiduría y el conocimiento para hacerlo. Lo hemos hecho en Cochabamba, lo vamos a hacer en el país, sin matar a nadie, sin coludir a nadie,
con equilibrio, con inteligencia, con cabeza, vamos a manejar esto. Y estamos en busca de la unidad del país. Queremos hacer esa unidad entre todos, como lo hemos hecho en Cochabamba ciudad, como hemos logrado esa unificación de todo nuestro territorio y hemos llevado progreso donde no había. Queremos hacer lo mismo. Desde el gobierno nacional, llevar carreteras, escuelas, hospitales a los lugares donde no hay servicios básicos. No puede ser que no haya esa vinculación en pleno siglo XXI, ¿me entiende? Y sigamos viviendo como vivimos, con una sola carretera. Vamos a construir dobles vías, vamos a hacer panamericanas, vamos a hacer hospitales, vamos a dotar ítems de salud, vamos a mejorar el tema educativo de los maestros. Hay maestros profesionalizados que hacen maestrías, que hacen licenciaturas. Tiene que haber un bono también de incentivo al que se prepara más. Hay que dotar de todo eso está en nuestro plan de gobierno, sin arrodillarnos a nadie, sin someternos a nadie, con creatividad, con inteligencia, con ese manejo que sabemos hacer. Ven, seamos socios, el Estado boliviano, para que Bolivia gane plata, para que Bolivia tenga tecnología. Es lo que pretendemos hacer y estoy plenamente de acuerdo. Obviamente nuestra filosofía y nuestro discurso siempre ha sido de unidad, por Bolivia, para Bolivia y sobre todo para todos aquellos estantes y habitantes de nuestra patria. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Mauricio Muñoz. Vámonos rápidamente al último punto de esta segunda parte y del programa, en realidad, de diálogo en Panamericano, un diálogo en Panamericano un tanto distinto en estas dos versiones que hemos tenido la anterior semana y este fin de semana también. Vamos a hacer referencia, sin perder el espíritu del programa, que tiene que ver con estos 200 años de vida independiente en nuestro país. Han habido los actos, se han registrado los actos centrales en la capital del país, la parada militar. Ha llamado mucho la atención, se dijo, el hecho de que los mensajes tanto del vicepresidente como del presidente no han respondido, bueno, a las expectativas que se aguardaban. Por lo menos hubo bastante crítica, se dice, no se reconoce algunos elementos de mea culpa que tendrían que haberse abordado, y obviamente esto ha marcado una línea, una característica particular en nuestros 200 años de vida independiente de nuestro país. ¿Qué dice don Luis Vázquez Villamor? Empezamos con usted, adelante. Bueno, he tenido la triste experiencia de ver un acto en el cual recordamos los 200 años de la fundación de la República de Bolivia, y ver que el nivel de atención internacional, de asistencia de líderes y presidentes del mundo, el rey de España y de otros que habían asistido en todos los países, está reflejando un criterio. Están viendo un gobierno que está terminando, que está llevando a una crisis extrema a todos los bolivianos, y ha sido probablemente los 200 años comparados en toda América Latina que ha tenido menos brillo y menos repercusión, lo cual nos debe llevar a una profunda reflexión. Y es que otro elemento que, además de disociarnos entre bolivianos, enfrentarnos, también ha empezado una visión en la cual este gobierno y el anterior de Evo Morales han llevado al país a una suerte de aislarse de los demás países del mundo. Solamente tenían relaciones entre los países del ALBA o los países del Grupo de Puebla, que eran los que se conectaban. Y ni siquiera ellos han venido ahora. O sea, uno podría pensar de que en este momento, los 200 años de la fundación de un país, al menos ellos van a estar, y ni siquiera han venido ahora. Pero ese es el mensaje de lo que te lleva el aislarte del conjunto de los otros países, el romper relaciones. Tenemos rotas las relaciones con una cantidad de países, no mantenemos relación con uno de los principales países del área, los Estados Unidos. No tenemos contactos diplomáticos con una serie de otros países. Bolivia se está hundiendo y se está aislando. Y el acto que hemos visto es una demostración de ese aislamiento que estamos viviendo. Pero no es un aislamiento mecánico, es un aislamiento provocado. Son 20 años que Bolivia se ha ido separando del resto del mundo. Yo tenía la esperanza de que al menos la imagen del rey de España, del presidente Lula, de Macri, de los grandes líderes latinoamericanos, iba a acompañar este tiempo. Pero esto es un mensaje que le tiene que decir al gobierno que este gobierno se está yendo
aislado, separado, desconocido por la comunidad internacional. Y por lo tanto estos 200 años nos encuentran en crisis, en confrontación, en aislamiento. Y este es el mensaje sencillo, en silencio, que hoy día la inexistencia y la ausencia de líderes del mundo le está transmitiendo este gobierno. Y entre bolivianos tenemos que pensar que ha sido una pena que esto haya coincidido con este gobierno. Es una pena, porque hubiera querido un país vigoroso, un país que festeje el momento que tiene que darse, con mandatarios de todo el mundo que vengan a mostrar su respeto por nuestro país, que no nos hagan ver como un país aislado, sin importancia, al cual no se puede ir. Esta es una primera reflexión. La segunda reflexión, ya no importa el discurso que dé el presidente. Te quiero decir que ya a esta altura, de escasos días de la nueva elección, lo que venga a decir o no el presidente resulta intrascendente para la gente. Pero cuando salió a la calle, hemos podido ver la reacción de la gente con respecto al presidente. Y esto también tiene un nuevo hecho. O sea, aislado del contexto internacional, repudiado por su propia gente, al extremo que han tenido que protegerlo y llevarlo a otros lugares para evitar ser agredido. Y eso está demostrando que esta gestión está yendo a un final triste, a un final de comisaría, a un final en el cual está siendo repudiado en lo interno, aislado en lo externo, un país con pobreza, confrontado, y que lo único que quiere hoy día es ir a votar de una vez para cambiar esto y cambiar las cosas. Creo que ese es el mensaje del Bicentenario. Yo encuentro que son estos los elementos que probablemente no he visto en los medios de comunicación, porque se han hecho los análisis clásicos que se hacen. El discurso dijo esto. Yo no he escuchado el discurso, o sea, lo he visto, lo he escuchado, pero no lo he escuchado con los ojos de analizar lo que dice el discurso. He visto la cara de la gente, he visto la presencia de los líderes, y me he llegado a realmente sentir pena por que un momento tan trascendental en nuestra vida lo hayamos pasado de la manera como lo hemos pasado, aislados, separados, con la gente gritando contra el presidente. Pero todo esto tiene que ver con un ciclo que termina. El ciclo del MAS, el ciclo del populismo está terminando. El ciclo de la confrontación entre bolivianos está terminando. El ciclo de un Estado anclado en una visión de pasado está terminando. Y está por nacer un nuevo ciclo para la historia de Bolivia. Y es eso en lo que tenemos que mantener firmes, la esperanza de todos los bolivianos. Yo quisiera hablarle al hermano campesino, al hermano trabajador, a los fabriles, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los profesores, a los militares, a los policías, a todos ellos, y decirles que todos en este momento están atravesando un momento difícil. Todos lo estamos atravesando, todos lo estamos viviendo, pero sí hay esperanza para salir adelante. Sí hay un futuro, hay un mañana, hay un amanecer que nos está esperando. Por lo tanto, tengamos fe, mantengamos la esperanza firme. Hoy día no podemos ir a votar con miedo, tenemos que ir a votar con esperanza, con certeza, darle a este país y construir este país la posibilidad de convertirse en un país que está avisorando el futuro, que está viendo a la inteligencia artificial, está yendo a cambiar todo ello. Y es en ese sentido que el liderato de Tuto Quiroga y Juan Pablo son un mensaje al futuro, son una candidatura de futuro, no de pasado. No de los que quieren estar debatiendo los problemas, no, eso se ha terminado. Por lo menos en nuestra acción discursiva y de gobierno, el MAS habrá terminado, los populistas se habrán ido y estará empezando un nuevo país, y es a ese país al que convoco a todos. Muy bien, muchas gracias, don Luis Vázquez Villamor. ¿Qué dice en este último punto también don Mauricio Muñoz a propósito de los 200 años de vida independiente y en el contexto en el que se presenta esta situación? Adelante. Bueno, pues es el epílogo, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y peor, con lo que el presidente no pudo ser candidato, su mismo partido lo vetó y demás. Yo recuerdo con Manfred siempre hablábamos, ¿no? Y le decía en alguna oportunidad, ¿quieres llegar ahí? Le decía, es la silla maldita, le decía. Porque increíble, ¿no? Miren cómo hasta Luis Arce ha entrado supuestamente un gobierno de transición, Yanine Áñez, y toditos se quieren eternizar, toditos se quieren reelegir.
Obviamente 20 años que han destruido este país, han destruido la economía, no han invertido, no han dado valor agregado a nuestros recursos naturales, como bien se decía, han hecho crecer desmesuradamente el gasto, han hecho una cosa, o sea, todo ha sido error ni siquiera han atendido a la pobreza que ellos dijeron que iban a atender, y ahí está el resultado. Un país cansado, un partido político, un movimiento político que era hegemónico, que ellos prácticamente tenían el control absoluto de este país en todos los órganos de poder del Estado, en todas las instituciones, al extremo que desinstitucionalizaron el país, todo era prebenda, solo podía centrarse, y ahí está el resultado, lo que ha sucedido, un país abandonado, un país internamente destruido, un país confrontado. Por eso yo contaba hace rato, cuando fuimos al municipio, o sea, si tú quieres, éramos 10 personas en el distrito 15 y todo el distrito en contra nuestra. Y volvió a pasar, ahora para la candidatura a la presidencia, el distrito 15 miles, el distrito 9 lo proclaman a Manfred, y 3 desubicados quieren votar de nuevo un gas lacrimógeno, que fue un tema noticiero, es decir, fue un escándalo periodístico. Votan, pero más bien al revés, esta vez va la comunidad, los agarra, los quiere ajusticiar. Manfred dice, no podemos seguir en ese círculo vicioso. En ese círculo vicioso, yo me acuerdo, ¿no? El MAS persiguió, correteó a todos, O sea, el que no se sometía, digamos, el que no estaba con él, no era perdonado, pues, ¿no? Te sembraban delitos, te hacían juicio, te hacían nada. No podemos seguir. Entró Janine con sus aliados, con todo, al revés, ¿no? Y por eso siempre digo, con la verdad, con nombre y apellido, empiezan a perseguir a los masistas, ya también los empiezan a meter presos, o sea, vuelve el MAS por los errores de Janine, sus aliados, porque hay que decir las cosas por su nombre. Vuelve más, de nuevo ya también a perseguir. Hoy día estaba yo ayer estaba en el Beni, había un veniano y me dice, yo he trabajado en el MAPA, me quisieron poner como gerente general, fui ascendiendo en el gobierno de Janine, pucha, no sabe, he tenido que escapar, y toditos hemos escapado, me daba nombre el fulano, el perengano que llegó a ser gerente, que era antes mi jefe, y de ahí todos fuimos subiendo porque se iban, y la mayoría o están presos o han tenido que escapar de Bolivia. ¿Por qué? Porque dentro de este gobierno los ha empezado a perseguir. O sea, ese círculo vicioso en nuestro criterio se tiene que acabar. ¿Y saben cómo se acaba? Con también una propuesta política nuestra. No hay más reelección. Para que cuando entres a un cargo público, asumas una presidencia del Estado, una gobernación como gobernador, una alcaldía como alcalde, como concejal, como diputado, como senador, no estés pensando en tu reelección y no hagas lo correcto, porque eso es lo que pasa. Entran, como yo le digo, se sientan en la silla y están pensando en la reelección, entonces no actúan como deben actuar. Y Manfred, nosotros hemos propuesto, no va a haber reelección. Con eso eliminamos los caudillismos. Evo Morales es fruto de ese caudillismo, de ese endiosamiento que hace, o sea, malos bolivianos que van, tú eres el enviado de Manco Cápac, Mamá Ojo, al otro que tú eres el enviado, el único que puede, y se quedan 20, 30 años en el poder, buscando el poder, rondándolo constantemente, cuando más bien el asumir un cargo público, se los digo, Luis, y le digo al pueblo boliviano, debe ser un honor, un final de un ciclo, cuando uno sea exitoso empresarialmente, profesionalmente, haya hecho la actividad, vaya con honor, cumple una gestión, entre y se vaya, y no forme, y si hay política que sea como es afuera, partidos políticos tradicionales con renovación. No, ahora ves, Evo Morales está matando al MAS, el MAS muere con él. Ni Lucho, ni Andro, nadie puede heredar caudillismo. Hay que eternizarse en el poder. Entra Luis Arce Catacora, quiere ser reelecto, le hacen creer su entorno, no, eres el semidios de nuevo, más que Evo, ven aquí, ven allá. Y la misma gente que está rondando ahí. Por eso nuestra propuesta también en lo político es concreta. No va a haber reelección. Sí hay que hacer cambios constitucionales, sí hay que hacer cosas, pero nunca más endiosamientos, nunca más caudillos en el poder que se eternicen. Y reitero, es bien importante eso, porque entran a un cargo y al día siguiente ya están pensando en su reelección y dejan que todo el mundo abuse al Estado, abuse a la institucionalidad, porque quieren quedar bien con unos, con otros. En cambio, si tú entras y sabes que esa gestión es la única que va a estar, que de ahí te vas a tu casa, vas a hacer lo correcto en el tema económico, en el tema constitucional, jurídico, en el tema social, en todo. Y saben que nuestra propuesta va más allá, para todos,
No pueden haber presidentes eternos vitalicios o dirigentes secretarios ejecutivos de la COP, de cualquier otro cargo. Yo conozco en Cochabamba, en nuestro sindicato de obras públicas, creo que hasta 15, 20 años el mismo. Me reeligen, se hacen elegir por aclamación, hacen sus argumentos, no, me han elegido, se dan legitimidad. Hasta en eso debería ser una sola vez. En nuestras cooperativas que ahora están quebradas, Covoces y Conver, ¿por qué? Porque son los mismos que están siempre. Entonces hay que cambiar todo eso, y hay que cambiar simultáneamente por ahí. Ese caudilismo es el resultado de lo que ha pasado hoy día. Aislamiento internacional, conflicto interno, peleas internas, el país conflictuado, confrontado. Pero nosotros tenemos la receta, la fórmula. Y ¿saben qué? Ya lo hemos aplicado en Cochabamba. Les hemos dicho, bienvenidos cochabambinos, juntos construyamos, ¿qué te falta? ¿Qué hacemos? Y vamos a hacer lo mismo con Bolivia. No vamos a discriminar a nadie, boliviano, escúchame. Si en su momento apoyaste al masismo, que te engañó, que te mintió, eres boliviano y eres bienvenido al proyecto. Me encantó lo que dijo Luis. Súmense Luis, súmate, es nuestro nombre, es nuestro fe. Súmate Bolivia, nos uniremos todos para cambiar este país, para darle la riqueza que merece, para darle los servicios y la función que el Estado debe hacer por su pueblo, siempre con equilibrio, con Estado y con mercado. Esa es nuestra visión. Se acaba este ciclo, muere. Me da pena por el presidente. Sin pena ni gloria está pasando el hombre. Evo Morales proscrito en un rincón, no puede salir por los delitos que él ha cometido. Debería ser hombre, venir, dar la cara y decir, júzguenme, y si debe purgar haber abusado de menores de edad, debe ir a la cárcel. Por eso lo hemos dicho y Manfred lo ha dicho. Al día siguiente que sea gobierno, Evo Morales se va a hacer cumplir la orden de arresto y va a ir a purgar. Y cualquier boliviano que haya hecho daño, haya cometido delitos, va a purgarlos. Esa es nuestra visión y nuestra posición. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio Muñoz. Nos vamos a la última ronda del programa. Brevemente, bueno, por la cuestión del tiempo, entre 4 minutos y medio a 5 a lo sumo, 4 minutos y medio, por favor, por participación, algunas puntualizaciones de lo que se dijo, quizá profundizar este tema del fin de ciclo y también un breve mensaje a la gente. ¿Qué es lo que tienen que decir a la gente? Empezamos con usted, don Luis Vázquez Villamor. Primero agradecerte, José Luis, y agradecerle a Mauricio por haber compartido estos minutos acá, más allá de algunos conceptos populistas de economía que hace Mauricio, a tener un mensaje al final con el cual yo comparto plenamente. Cuando él dice, nosotros creemos en la unidad del país, en la reconciliación, en el respeto a todos los bolivianos, en el poder sumarnos, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza, que es un mensaje que no es propio a veces del sistema de partidos políticos enconados. Jamás uno del MAS te vendría a decir que ojalá que le vaya bien, no, porque era la confrontación, la destrucción. Y creo que el mensaje de Mauricio hoy día es un mensaje de esperanza que le llega a la gente, en el sentido de decir de que Bolivia sí tiene posibilidad, tiene futuro, que en algún momento nos vamos a llegar a unir y que en algún momento vamos a tener que hacer lo que sea necesario para salvar a nuestro país. Que por eso yo decía, y este elemento que tú señalas, se está acabando un ciclo probablemente que va a dejar muchos elementos para el análisis histórico. Es un ciclo que ha tenido más plata que en ningún momento en la historia de Bolivia desde 1825 hasta ahora. Esa plata ha sido vilmente vilipendiada, destruida, tirada, ricos y millonarios que han surgido de todo lado y que hoy día están escapando del país llevando sus maletas de plata. Un periodo en el cual se ha perseguido gente, un periodo en el cual hemos tenido más de 1000 exilados que han tenido que vivir fuera de su patria porque no podían vivir en su patria, de gente que está correteada de un lado y de otro lado. Y en este sentido quiero hacer un breve homenaje a lo que ocurrió en los últimos días cuando Leopoldo Fernández finalmente se le restituyó la justicia y se le reconoció el hecho de que había sido juzgado indebidamente. Pero él ha estado preso en Chonchocoro durante muchos años, preso en San Pedro durante muchos años, casi pierde su salud y su vida. Y eso no puede volver a pasar en una Bolivia democrática. Esa Bolivia del odio, de la persecución, de la destrucción, es una mala señal. Nosotros nos vamos a concentrar en ver el futuro,
en buscar las soluciones que la gente nos está pidiendo. De las miles de charlas que hemos tenido y conversaciones, de las miles de veces que Tuto entraba a la casa de un boliviano para cenar con ellos, para comer, para escuchar lo que le tenían que decir, hemos sacado una conclusión, que esta oportunidad es una oportunidad increíble, porque de la noche a la mañana este país ha cambiado. Y lo que decía Mauricio es cierto, pero yo te puedo decir, mañana vamos a tener un cierre, en los próximos días vamos a tener cierres de campaña y vamos a entrar a lugares que nunca antes se nos permitía entrar, a las provincias, al Alto, a lugares donde era prohibido ser parte de eso. Pero hoy día vamos a entrar, ¿por qué? Porque este país ha cambiado. La gente se ha dado cuenta de que ha llegado el momento de un cambio radical y este es el cambio que queremos hacer con Tuto y Juan Pablo. Por eso yo aprovecho esta parte final para pedirle al pueblo boliviano que vote con esperanza, que vote con libertad, que vote por nosotros, porque creemos que Tuto y Juan Pablo tienen un mensaje de futuro y de esperanza para Bolivia, de unidad, de reconciliación, de perdón, de volver a construir el mito y volver a construir el sueño de una Bolivia unida, de una Bolivia en paz, que trabaje y que se integre al mundo, que se abra al mundo entero, que se modernice, que cambiemos definitivamente nuestra perspectiva de lo que ha sido la política como un arte del enfrentamiento. La política debe ser un arte del diálogo, de la reunión, de la unificación de un pueblo. Y hoy día lo que estaba pasando en este debate creo que es un ejemplo de eso, que ojalá se dé y se repita adelante. Bolivianos, vamos a votar con esperanza, con fe. Les pido con todo respeto el voto por Tuto y Juan Pablo, que ellos representan la visión del mañana del país que queremos construir, basado en el perdón, en la reconciliación, en la digitalización, en el cambio y en la reinserción de Bolivia en el mundo entero. Muchas gracias, fuerte abrazo y que viva Bolivia. Muchas gracias, don Luis Vázquez Villamor. Para finalizar también, don Mauricio Muñoz, los últimos 4 minutos y medio, por favor, adelante. Muy de acuerdo y absolutamente, ¿no? Pero también hay algo que hay que aclararle al pueblo, ¿no? Aquel maloso, aquel que cometió un delito, o sea, que fue delincuente, como yo les digo, malosos, tienen que purgar, ¿no? Ha habido gente muy dañina para este país, pero aquel militante de base, aquella persona que creyó en un proyecto, no puede seguirse repitiendo ese ciclo, ¿no? Perseguir a cualquier funcionario por haber tenido un cargo intermedio y sobre todo sembrarle delitos, ¿no? Inventarle delitos, ¿no? Entonces, perdón, pero no puedo quedarme callado, yo debo hablarle y seguramente después al final me va a responder Luis. Yo quiero pedirle solamente un sí y un no, ¿no? Que Luis también tú nos garantices que no va a haber cutivuelta, que no va a haber devolución de favores, ¿no? Todo Bolivia lo sabe y la prensa lo ha dicho. Tuto fue amnistiado por Evo Morales, ¿no? Evo Morales le dio un perdón judicial, obviamente para que él vaya a defender supuestamente el mar en La Haya junto con Carlos Mesa y demás. Nos recordamos que en su momento cuando la constituyente fue aprobada, no se aprobó pues por los constituyentes, sino se aprobó en el Congreso con los votos de los asambleístas de Tuto. Cuando se hizo el revocatorio de prefectos también fue con la aprobación de la gente de Tuto que tenía, ahí estaba Ortiz como presidente del Senado. Entonces como que siempre ha habido alguna cercanía entre Evo y Tuto, ¿no? Se han cuidado, se han apoyado, y al final Evo Morales le da perdón judicial, le da una amnistía judicial, le perdona de los peores que no vamos a entrar en detalle. Entonces yo lo que quiero es una garantía de que al maloso de Evo Morales, al pedófilo, al delincuente, al que ha hecho tanto daño en el país, si por algún motivo Tuto es presidente, cuidado, Tuto lo amnistíe, o sea, le devuelva cutivuelta, ¿no? Me hiciste el favor, yo quiero pedir eso porque esa es una garantía para los bolivianos. Hemos vivido muy mal con Evo, nos ha hecho daño con Evo, y lo que sí nosotros le garantizamos, y reitero al pueblo boliviano, es que al día siguiente que seamos gobierno se va a cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales, un hombre dañino, un hombre nefasto, y jamás le vamos a dar perdón judicial, la amnistía, ni nada por el estilo. Con mucho respeto, en ese ánimo que se ha llevado a esta entrevista, yo quiero esa tranquilidad también, Luis, para darle la tranquilidad al pueblo boliviano de que Evo Morales no va a ser pues ayudado por nadie, ¿no? Recuerdo también la prensa, entiendo, tú
Tuto dio alguna explicación, pero lo ayudó a salir el 2019, trajo el avión mexicano, creo, para que se vaya de Bolivia. Es decir, siempre ha habido algo, ¿no? Te ayudo, me ayudas, nos ayudamos ida y vuelta, y eso no queremos que vuelva a suceder, Luis, que nunca más Tuto Morales lo ayude, o Tuto Quiroga lo ayude a Evo Morales, ni a salir, ni a quedarse, ni a amnistiarlo, ni a nada por el estilo, ¿no? Y el mensaje que le damos al país: bolivianos, tengan seguridad, nosotros vamos a poner orden en el país, somos los únicos que tenemos la propuesta económica para salvar Bolivia sin que haya daño colateral, sin que haya un 21060 nuevamente, sin que nos arrodillemos a organismos internacionales, sin que hagamos llorar y gritar a nuestra gente, sin que haya nuevamente relocalizados. Tenemos la fórmula, tenemos el modelo, vamos a transformar Bolivia en unidad, en paz, reconstruyendo, mirando una nueva Bolivia tecnológica, con know-how, con socios importantes que ya han desarrollado progreso y desarrollo en otros países. Pasa en Chile, pasa en la China, pasa en el mundo. Ese es el nuevo mundo, ese mundo globalizado que hoy en día se vive. Esa es la Bolivia que les ofrecemos, una Bolivia con orden, una Bolivia con reconciliación, una Bolivia con paz, pero una Bolivia con justicia. Al delincuente donde debe estar, al que fue engañado junto a nosotros a reconstruir la patria. Votar por Manfred, votar por Juan Carlos Medrano es darle equilibrio a la experiencia y a la juventud, y es darle la oportunidad a un nuevo país en unidad, sin confrontación, en armonía, y con gente como Manfred que tiene la experiencia para gobernar este país y hacerlo de la manera más justa y correcta. Muy bien, muchas gracias. Muy breve por alusión en la respuesta, don Luis Vázquez Villamor. Sí, la verdad estaba demasiado entusiasta habiendo escuchado la anterior intervención de Mauricio, y en esta volvemos a la misma visión de Bolivia del pasado, ¿no? Es evidente que las cosas que ha afirmado sobre Tuto son falsas. Podría responderle, tengo 14 razones que le podría decir una por una de por qué Manfred fue beneficiado por el gobierno del MAS. No es mi intención, no lo voy a hacer, tengo todos los datos, no lo voy a hacer porque rompería ese principio que yo tengo de no debatir, no gobernar mirando el pasado, sino mirando el futuro. Y es eso lo que voy a hacer, y convocar a los bolivianos de que ese debate interno no es tan importante como es importante resolver los problemas de la gente, la crisis económica. ¿Sabes, Mauricio? Mi desesperación más grande es esperar que los bolivianos, sobre todo los jóvenes, no tengan que emigrar cada año y irse de Bolivia porque no tienen empleo. Sueño en una Bolivia con empleo, con bolivianos que vivan en su país, que amen su país. Sueño en una Bolivia en la que todos nos unifiquemos y nos unamos y podamos hacer una cosa a futuro. Ese es el país que yo quiero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de esta Gracias, manera... José Luis, y gracias, Luis Vázquez. Un debate con mucha altura. Muchas gracias. Estamos viendo, están estrechándose la mano acá en el programa. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de esta entrega de Diálogo en Panamericana. Vamos a reiterar algunos aspectos. Entre el anterior programa y hemos querido salir un poco de la rutina habitual de Diálogo en Panamericana para dar cabida a distintas representaciones de las fuerzas políticas que están participando del proceso electoral del 17 de agosto. Por ello, hemos invitado la anterior semana a 4 fuerzas políticas, o los representantes de 4 fuerzas políticas han participado 3. Estuvieron presentes representaciones del MAS, del Partido Demócrata Cristiano, de Alianza Popular. Fue invitado también Fuerza del Pueblo, UCS, pero no participó esta fuerza política la anterior semana. Este fin de semana han estado invitados representaciones de la Alianza Libre, de Súmate, del Frente de Unidad y también de Libertad y Progreso, ADN. Las últimas 2 fuerzas no pudieron participar por algunos problemas, dificultades que se han presentado. Unidad y Libertad y Progreso, ADN, simplemente han estado participando a los representantes de la Alianza Libre y de Súmate. Por ello les damos las gracias por asistir a este escenario, a don Luis Vázquez Villamor como representante de la Alianza Libre y también a don Mauricio Muñoz como representante de APB Súmate. De esta manera concluimos este pequeño
ciclo de 2 programas simplemente sumándonos desde este escenario de diálogo en Panamericana a este proceso electoral. La siguiente semana tendremos un programa dinámico con la participación de nuestros oyentes para simplemente dar la orientación ciudadana para ver la forma en cómo debe participar del proceso electoral. Estaremos invitando a autoridades centralmente electorales que puedan absolver muchas dudas. De esta manera, amigos de todo el país, finalizamos Diálogo en Panamericana de este fin de semana. A nombre de la familia de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.